Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 7 de ¿qué hubiera pasado si Naruto era frío sin emociones y se hiciera un titiritero? Antes de empezar le mando un saludo a Pochipuerco Ramírez, Noé VC, Minato Masinga, y Emanuel Gamba. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 7. Genma no estaba avergonzado de admitir que estaba nervioso en este momento. Al menos en su cabeza no lo era. Asumir el puesto de supervisor del examen de Chunin para Hayate debería haber sido algo simple, solo pararse en la arena, decir algunos nombres y anunciar a los ganadores. Eso debería haber sido todo. Pero no, tenía que estar parado junto al niño claramente mentalmente inestable con control absoluto sobre la arena, que aparentemente rivalizaba con los asesinos Jounin de Suna. Gaara se quedó allí en silencio, su rostro era una máscara fría e inexpresiva. Sin embargo, de alguna manera el niño estaba proyectando un aura de malicia que lo estaba poniendo ansioso. No ayudó que el oponente del chico, la hija de Inoichi si recordaba bien, no se hubiera presentado a los exámenes. No estaba exactamente sorprendido considerando lo que escuchó que había sucedido en las rondas preliminares, pero aún así. El pelirrojo a su lado solo parecía agitarse más y más, la arena alrededor de sus pies se arremolinaba de una manera hipnótica y profundamente inquietante. Su mano se apretaba hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Además de todo eso, porque su día no podía empeorar, el niño aparentemente era un Jinchuriki. Tampoco era como si Konoha pudiera hacer algo. No, el niño también tenía que ser hijo del Yondaime Kazekage. Si tratara de someter al niño sin que él ya se volviera loco, entonces Konoha sería el malo a los ojos del mundo. La seguridad obviamente era lo primero, ese era el punto de vista del Sandaime, pero maldición si la publicidad no llegaba en segundo lugar. Si se viera a Konoha traicionando tan descaradamente a su aliado en un evento público como este, la reacción sería inmensa. Genma no podía imaginar lo estúpido que tendrías que ser para hacer algo que volviera a la opinión pública de la aldea en tu contra de esa manera. El ojo del Jounin masticador de Senbon se contrajo. Ahora el niño estaba murmurando para sí mismo, como si ya no pudiera ponerse más espeluznante. Suspiró abatido, pasándose una mano por el cabello mientras cambiaba el lado de la boca con el que estaba masticando el Senbon. Deseaba poder simplemente cancelar el partido ya, pero tenía que darle a la chica al menos algo de tiempo para que apareciera, por improbable que fuera. Sí, era así de considerado. Tenía que darle a Konoha Genin la mayor oportunidad posible, ¿verdad? Parpadeó de repente, sintiendo que sus párpados comenzaban a ponerse pesados. ¿Estaban esas plumas cayendo del cielo? Fue el impacto del Senbon pinchando el techo de su boca lo que lo sacó del genjutsu, levantándolo de un tirón cuando vio que el pánico y el caos comenzaban a estallar en las gradas. Sus ojos se abrieron en estado de shock, al darse cuenta de que la invasión que se había teorizado, y todo lo que Jounin advirtió, en realidad estaba sucediendo. Después de la muerte de Hayate, había asumido que algo estaba pasando, pero verlo de primera mano, sus ojos solo se abrieron más cuando se dio cuenta de quién estaba parado al lado. El inestable Jinchuriki, en medio de una invasión, en el centro de un gran espacio abierto. Cuando se giró abruptamente para encarar al niño, se encontró con una vista bastante curiosa. Gaara todavía estaba parado allí, pero casi parecía estar derretiéndose. En algún momento después de las explosiones y el genjutsu, el Suna Jinchuriki se había empapado de pies a cabeza. La arena mojada se estaba desprendiendo de su cuerpo como una segunda piel, volviéndose de un color marrón fangoso. El pelirrojo parecía igual de sorprendido, mirándose a sí mismo confundido, una palabra murmurada en sus labios mientras se torcía en un gruñido. Antes de que se pudiera pronunciar algo, una cola enorme, bastante familiar, de repente se estrelló contra el estómago del niño pequeño. Hubo una pausa casi preñada, al menos para Genma, antes de que el diminuto portador de la arena fuera enviado a toda velocidad a través del estadio, el lento muro de arena que se había levantado para protegerlo demasiado lentamente cayendo inútilmente al suelo en un montón empapado de arena. Estiércol. Entonces, de repente, Naruto estaba allí, una sonrisa se extendía por sus mejillas con bigotes mientras se ponía las gafas sobre los ojos. El rubio se hizo crujir el cuello una vez antes de mirar al supervisor todavía sorprendido cuyo Senbon casi se le había caído de la boca. Espero que no te importe si tomo él iba a ser mi próximo oponente de todos modos y bueno, el rubio sonrió, pero no una sonrisa particularmente agradable, no quiero que toda esa planificación se vaya a desperdicio, ¿verdad? Genma parpadeó antes de regresar a la realidad, su mente corriendo a 1000 por hora.
Para ser honesto, contra un furioso Jinchuriki Naruto era probablemente su mejor apuesta, incluso si el rubio no sabía por qué. Además, mencionó un buen punto. Naruto literalmente había estado preparando un mes para esta pelea. Sí, seguro, logró decir finalmente Genma, bastante poco convincente también. Aparentemente, eso era todo lo que Naruto necesitaba, ya que el adolescente sonrió de nuevo y se dirigió hacia su objetivo, la enorme monstruosidad con forma de serpiente que controlaba deslizándose justo detrás de él. Genma solo lo vio irse por unos momentos antes de regresar al tema más apremiante, es decir, la invasión. Estaba seguro de que si Naruto fallaba, o si Gaara se salía demasiado de control, lo sabría. Eran Jinchuriki por una razón. Naruto sintió que su corazón se aceleraba cuando su ritmo se convirtió en un trote, de repente saltó y aterrizó en la espalda de Ramia mientras se deslizaba hacia adelante, montando su cola ondulante como una tabla de surf. Gaara solo parecía estar recuperando el sentido, ya que recientemente se estrelló contra una pared bastante resistente con solo un suministro húmedo de arena con la consistencia del lodo para disminuir el impacto. El pelirrojo miró hacia arriba, vio a su atacante y prácticamente gruñó mientras se levantaba. La arena mojada e inútil cayó al suelo a su alrededor, reemplazada rápidamente por tierra más fresca y seca del suelo de la arena. Naruto notó ese fenómeno en particular como problemático, pero no desconocido. Gaara, que esperaba otro ataque corporal como el que lo había puesto en esta posición, levantó un muro de arena cuando Ramia se lanzó hacia adelante más rápido de lo que Naruto podía correr. Sin embargo, nunca llegó, la marioneta con forma de serpiente se detuvo en una moneda de 10 centavos, el impulso movió su cola hacia adelante de modo que la punta, donde un agujero circular limpio descansaba al final de una protuberancia metálica en forma de púa, casi rozó la pared de arena. Gaara no esperaba eso, ni esperaba la repentina explosión de agua que brotó de dicho agujero. Entonces no estaba preparado cuando el agua abrió una gran brecha a través de su defensa, atravesando la primera pared y obligando al niño a levantar una segunda que afortunadamente detuvo la explosión, al menos para él. Naruto simplemente sonrió, habiendo visto todo lo que necesitaba en el hecho de que el cañón de agua de Ramia podría romper la defensa impenetrable de Gaara. Su dedo meñique se movió levemente y la punta metálica al final de la cola de su títere giró media pulgada. Instantáneamente, la ráfaga de agua, que todavía estaba tratando de abrir una franja a través de la arena de Gaara, se apretó al ancho de una moneda. Los ojos del pelirrojo se abrieron con sorpresa, estirando los anillos negros alrededor de sus ojos, cuando el chorro de agua una vez más atravesó su defensa. Se debilitó, pero no se detuvo. Todo lo que eso significaba era que, en lugar de ser cortado en dos por el delgado chorro de agua presurizado, simplemente se estrelló contra el pecho y se estrelló contra la pared de la arena, retenido allí por la pura presión del agua. Mientras experimentaba un dolor paralizante en un momento, luchando por traer más arena para protegerse, de repente se detuvo al siguiente. Sin embargo, eso no significaba que Naruto había dejado de atacar, ya que en lugar de un chorro de agua cristalina que brotaba a través de su arena, era una sola bolita de metal, más pequeña que el tamaño de un puño promedio. Se elevó a través de los agujeros que el cañón de agua había tallado, aterrizando a los pies de Gaara y rodando hasta una parada anticlimática justo por debajo de los dedos de sus sandalias. El pelirrojo parpadeó una vez, mirando con curiosidad hacia abajo para observar los extraños símbolos tipo kanji grabados en la superficie de los gránulos por solo una fracción de segundo. Pero esa fracción de segundo fue todo lo que tomó. Porque luego explotó. Sasuke gruñó con frustración mientras observaba al ninja médico moverse frenéticamente, confinado en su cama como lo había estado desde que se despertó, algún tiempo después de su partido. Todo el mundo se negó a decirle lo que estaba pasando y por qué todo el mundo estaba tan apurado. Las luces colgantes de la habitación temblaban débilmente por los temblores distantes, y más heridos seguían llegando a cada segundo. Su cuello dolía y ardía levemente por razones incomprensibles y se sentía más irritado que nunca. Demonios, ni siquiera sabía qué día era o cuánto tiempo había estado inconsciente, aunque no diría mucho considerando que no estaba en el hospital de Konoha, sino en la pequeña clínica del estadio. Oye. Sasuke agarró al ninja médico más cercano que pasó corriendo, las manos brillando con un verde tentador, por la manga, deteniéndolos en seco. ¿Qué diablos está pasando? Resultó ser un hombre joven de cabello gris que usaba anteojos grandes, con el cabello recogido en una cola de caballo corta. Sus ojos parecían brillar cuando se giró, viendo a Sasuke mirándolo expectante, antes de aclararse la garganta y sonreír amablemente.
Sasuke pensó que podría parecerle algo familiar, pero no pudo ubicar dónde. Es una invasión, Sasuke-kun, de Tsunayoto, si entendí bien, respondió el chico, empujando sus lentes más arriba de su nariz mientras hablaba, haciendo que brillaran brevemente en la luz temblorosa. Pero puedo estar equivocado. Después de todo, solo soy un humilde médico nin. ¿Una invasión? Sasuke murmuró para sí mismo en estado de shock, sin darse cuenta de la mirada inquisitiva y totalmente hostil que el joven médico nin lució por un momento mientras miraba hacia el cuello de Sasuke. No estás herido, ¿verdad? ¿Estás experimentando dolores o molestias inusuales? El adolescente mayor de repente presionó, inclinándose incómodamente cerca de Sasuke y sorprendiendo al chico de su incredulidad. ¿Qué? ¡No! Estoy bien, gruñó Sasuke, inclinándose hacia atrás y alejándose del chico de cabello gris, que pareció notar su incomodidad y retrocedió un poco. Oh, lo siento. He sido grosero. Mi nombre es Yakushi Kabuto, Genin. Nos conocimos durante la primera prueba. Debería echarte un vistazo ahora mismo. No pareces dolerte, así que mientras como puedo verificar que estás lo suficientemente bien, podemos liberar esta cama y llevarte a la pelea donde serás útil, ¿de acuerdo? Kabuto sonrió de manera amistosa, bajando el malestar de Sasuke. Quería salir si había una pelea. Claro, haz lo que supongas, murmuró el Uchiha, recostándose en la cama mientras Kabuto se inclinaba hacia adelante una vez más, su mano brillando verde una vez más. Si Sasuke hubiera estado prestando un poco más de atención, podría haber notado que no era el color cálido y acogedor que había sido antes, sino un verde enfermizo y moteado que parecía hierba moribunda. Ciertamente se dio cuenta cuando un kunai se impuso repentinamente entre los dos, obligando a Kabuto a retroceder la mano para que el adolescente no la perdiera. ¿Qué le estás haciendo a mi estudiante? La voz de Kakashi interrumpió, causando que Sasuke mirara a su alrededor sorprendido. La diadema del hombre estaba levantada, revelando su Sharingan que giraba furiosamente y que actualmente estaba mirando a Kabuto con casi la intensidad suficiente para abrir agujeros en él. ¿Qué quieres decir con ataque-san? Yo solo estaba curando a Sasuke-kun aquí, es mi trabajo, ¿verdad? Kabuto retrocedió de repente, con las manos levantadas a la defensiva frente a él. Kakashi no se convenció, su mano comenzó a zumbar con un débil brillo azul cuando dio un paso adelante. No me mientas, reconozco esa técnica lo suficientemente bien, o este ojo mío lo hace, escupió venenosamente el usuario de Sharingan, el brillo azul comenzó a crujir y chirriar como si alguien hubiera soltado pájaros en la habitación. De repente, el comportamiento de Kabuto cambió, como si alguien hubiera accionado un interruptor. Se fue el adolescente nervioso y asustado, alejándose del aterrador Jounin. En su lugar estaba un joven seguro de sí mismo con una sonrisa maliciosa, empujando suavemente sus anteojos hacia atrás en su nariz. Bueno, si alguien me descubrió, al menos me alegro de que fueras tú, Sharingan no Kakashi. Cuando se cambió las gafas, captaron la luz, y sus ojos quedaron completamente blancos por un momento. Es una pena, y Orochimaru-sama tenía tanta curiosidad por saber por qué su sello de maldición no se apoderó. Los ojos de Kakashi se abrieron considerablemente ante ese pequeño dato, haciendo que la sonrisa de Kabuto solo creciera mientras retrocedía sutilmente. ¿Qué quiere Orochimaru con Sasuke? Kakashi gruñó, igualando al joven adolescente repentinamente confiado paso a paso mientras los ninjas médicos se dispersaban a su alrededor. A estas alturas, el brillo azul en la mano de Kakashi había estallado en un raikiri completo y arcos de electricidad perdidos brotaban de su puño, dejando pequeños cráteres en el suelo donde golpeaban. Oh, no podía pretender ver en las maquinaciones de la mente de Orochimaru-sama, pero entonces, ¿qué tiene Sasuke para ofrecer a nadie, en realidad? Kabuto se desvió con una sonrisa, el brillo verdoso alrededor de sus manos desapareciendo mientras retrocedía. Los ojos de Kakashi se entrecerraron peligrosamente. El Sharingan entonces, murmuró el Jounin, más para sí mismo que para los demás, aunque en la pequeña habitación Kabuto lo escuchó perfectamente. Bueno, sí, eso sería lo que yo asumiría también, respondió el adolescente con delicadeza, cambiando sus lentes de nuevo cuando la otra mano de Kakashi se cerró en un puño. ¿Qué está planeando? El hombre trató de preguntar, solo que en ese momento exacto una fuerte explosión estalló en algún lugar sobre su cabeza, sacudiendo la habitación hasta el punto en que la gente tuvo que estirar las manos para estabilizarse. Kabuto, por otro lado, aprovechó la oportunidad para agarrar un puñado de escalpelos que descansaban en una bandeja cercana y arrojárselos a Kakashi con precisión milimétrica. Kakashi simplemente los atacó con su mano infundida con rayos, ahuyentándolos.
Para entonces, Kabuto se había dado la vuelta y huido de la habitación. Naruto tosió en su mano mientras usaba la otra para alejar el humo negro que asfixiaba el área que una vez ocupó el muro de la arena. Ahora solo eran escombros, un enorme agujero por el que podría haber entrado una invocación de jefe con facilidad. Todavía estaba surfeando la espalda de Ramia mientras ella se deslizaba a través de la mampostería caída y los trozos de piedra, buscando cualquier señal del oponente que había perdido en la explosión. No había esperado que fuera tan grande cuando creó la cápsula. Sí, definitivamente me equivoqué en los cálculos, se quejó el rubio cuando el humo comenzó a levantarse y el polvo se asentó, finalmente despejando su visibilidad más allá de unos míseros metros. La cápsula era simple en teoría y un poco más difícil en la práctica. La idea básica era llenar una pequeña bola de metal con notas explosivas, concentrando sus explosiones en un gran estallido. No era tan simple, pero era la idea general. La única razón por la que generalmente no se usaba era el costo. Las etiquetas explosivas eran bastante caras. A menos que los cree usted mismo, es decir. Incluso sin eso, Naruto ahora tenía un flujo bastante constante de ingresos de Nami para proporcionar las materias primas. También usó ese flujo de dinero para sus materiales y herramientas de marionetas, pero eso no venía al caso. El simple hecho era que sabía que su arma al menos funcionaba. Ahora era simplemente una cuestión de refinamiento y obtener el poder más explosivo de la menor cantidad de etiquetas posible, o la mayor parte de su inversión, por así decirlo. Prueba de campo, éxito, supongo. Naruto admitió mientras miraba a su alrededor, tratando de vislumbrar al pelirrojo en algún lugar entre los escombros. Si hubiera tenido suerte, lo habrían aplastado o volado por los aires. Pero entonces, una parte de Naruto tuvo que admitir que sonaba bastante aburrido. Realmente debería haber sido más cuidadoso con lo que deseaba porque en ese momento un fino zarcillo de arena de repente se envolvió alrededor de su tobillo, arrojándolo lejos de su títere. Sin embargo, reaccionó rápidamente, sus dedos se volvieron borrosos cuando la cola de Ramia se disparó, el cañón de agua ya se elevaba cuando la fina corriente de agua cortó cuidadosamente el zarcillo de partículas de arena, lo que permitió que Naruto cayera al suelo y rodara hasta detenerse sin gracia. Estaba bastante agradecido por el cañón de agua en ese momento, aunque se había visto obligado a destripar algunas de las armas de Ramia, especialmente en su cola, para construirlo e integrarlo. Sin embargo, vale la pena, definitivamente vale la pena. Podía cortar árboles y perforar piedras en unos pocos segundos. Toma ese Suiton Ninjutsu. El almacenamiento de grandes cantidades de agua en realidad resultó ser el mayor problema en su construcción, aunque como solía hacer, Fuinjutsu proporcionó la respuesta. El almacenamiento de un líquido aún resultó ser bastante difícil en comparación con los objetos, considerando todas las cosas. El rubio alejó eso de su mente cuando finalmente vio a su oponente venir tropezando a través del humo, aunque no exactamente como lo recordaba. En lugar del chico silenciosamente peligroso que Naruto esperaba enfrentar, solo vio una cosa que sonreía como un maníaco. La mitad de su cuerpo, aparentemente elegido al azar, estaba cubierto de arena, con patrones similares a venas azules que recorren su superficie. Una enorme cola puntiaguda se balanceaba metódicamente detrás de él y uno de sus brazos había sido reemplazado por completo por una mano gorda, pesada y con garras, que parecía pertenecer mejor a un animal. Sin embargo, la peor parte era su rostro. La arena había invadido la mitad, ensanchando espantosamente su sonrisa en un lado donde la baba goteaba constantemente de los colmillos feroces. El ojo de ese lado también estaba torcido, la esclerótica era de color negro azabache, mientras que la pupila fue reemplazada por lo que parecía ser un shuriken amarillo de 4 puntas. En general, parecía que Gaara estaba a medio camino de una transformación en una especie de monstruo. El rubio estuvo casi tentado de recordar esto y usarlo para crear su próximo títere. Fue sacado de sus pensamientos internos cuando un enorme zarcillo de arena de repente se estrelló contra su posición. Solo pudo salir del camino porque ya estaba parado muy cerca de Ramia y ella pudo llevar la peor parte del impacto. Rápidamente se hizo evidente que si no hacía algo pronto, entonces no habría próxima marioneta para construir. Gaara ya no estaba jugando. La mirada enloquecida y demente en el ojo humano que le quedaba le decía eso. Tu sangre alimentará a mamá. El niño gritó en un tono grave y enloquecido cuando otro grueso látigo de arena se estrelló contra el suelo cuando Naruto acababa de ponerse de pie. Esta vez al menos estaba cauteloso y tuvo tiempo de esquivar, pero no era una persona física.
Si se veía obligado a seguir agachándose y zigzagueando así, se cansaría y cometería un error. No, tenía que tomar la ofensa o moriría aquí en estos escombros. La próxima vez que Gaara fue por un ataque, Ramya estaba allí de repente, su boca se abrió tanto como podía cuando inmediatamente escupió grandes gotas de la misma sustancia viscosa que había sido tan efectiva para bloquear los movimientos de Karasu. Efectivamente, golpeó la pared de arena que caía sobre Naruto y básicamente la congeló en su lugar. El adhesivo de secado rápido unió cada molécula de arena e impidió que tuviera el flujo de líquido que Gaara necesitaba para controlarla adecuadamente. Ahora todo lo que tenía el niño era un gran bloque de arena, un gran bloque que fue rápidamente atravesado por un delgado chorro de agua. Gaara maldijo y gritó a esta madre de la que estaba hablando, mientras la poderosa corriente de agua a presión abría grandes canales a través de su cuerpo arenoso. Sin embargo, incluso cuando Naruto socavó su defensa, más arena corrió para reemplazar lo que estaba dañado, invadiendo más y más el cuerpo del pelirrojo. Naruto particularmente no quería esperar para saber cuál era el resultado final de esta transformación. Probablemente no sería nada bueno para él. Sí, eso es todo, muéstrame tu fuerza para que pueda aplastarlo. El niño volvió a gritar, solo luciendo cada vez más loco ya que casi todo su rostro fue reemplazado por esa máscara arenosa y animal. Naruto se vio obligado a esquivarlo de nuevo cuando el chico golpeó con sus voluminosas manos con garras hacia él, enviando una enorme andanada de shuriken compuestos enteramente de arena. Sin embargo, Naruto no asumió ni por un segundo que cuando los golpearan actuarían como se suponía que debía hacerlo la arena. Sus pensamientos se conformaron cuando vio que uno de ellos atravesaba la pared de concreto de un edificio cercano. Se lanzó sobre la espalda de Ramya, aferrándose con fuerza mientras ella se deslizaba por una pared cercana y hacia la azotea. Los ojos enloquecidos de Gaara lo siguieron todo el camino. Suna Jinchuriki estaba a punto de seguirlo, pero tropezó a medio paso, gritando en un tono ensordecedor cuando la arena que corría a lo largo de su espalda repentinamente se alejó de él como si estuviera unida a un asiento eyectable. Los ojos maníacos del pelirrojo giraron en sus cuencas mientras se giraba, encontrándose cara a cara con Arakune, mientras el títere con forma de araña distendía su mandíbula increíblemente ancha. Cuando la marioneta escupió otra bola de inocuo líquido transparente, Gaara simplemente levantó el brazo, esperando otro estallido de adhesivo y olvidando el dolor que acababa de experimentar no hacía unos momentos, gracias a su histeria. Sin embargo, en lugar de un pegamento inofensivo, el líquido inmediatamente comenzó a silbar y vaporizar cuando golpeó la arena, devorándola mientras los ojos de Gaara se abrían con pánico. ¿Qué pasa? Me duele madre. Me duele. Gaara gritó histéricamente, agitando su brazo como un loco mientras el ácido continuaba corroyendo a través de su defensa arenosa. Naruto sonrió desde los tejados, agradecido de que la arena en realidad fuera reactiva al ácido de Arakune. No todo lo era. Supuso que era el chakra el que estaba controlando la arena causando una reacción bastante intensa y, si Naruto lo dijo, espectacular. En ese momento, algo pareció hacer clic en la mente de Gaara y, de repente, la arena que cubría su cuerpo explotó hacia afuera. Lanzó a Arakune con pequeñas balas de arena afiladas como cuchillas que rebotaron en todas direcciones. Afortunadamente, la marioneta con forma de araña resistió bien el ataque. Por ese breve instante, aunque Gaara estaba completamente desprotegido, y Naruto, desde su punto de vista fuera del área de efecto de los ataques, lo vio perfectamente bien. Arakune inmediatamente se escabulló hacia adelante, sus piernas chasqueando siniestramente mientras cerraba la distancia entre Gaara y ella en cuestión de momentos. Entonces todo lo que Gaara pudo ver fue una ráfaga de negro. Arakune trabajó furiosamente, corriendo alrededor de la pequeña pelirroja mientras un líquido claro y delgado salía de su abdomen, envolviendo al niño en hilos cada vez más apretados que se endurecían tan rápido como ella los hacía. Gaara luchó desde el momento en que sintió que algo húmedo y pegajoso se le pegaba a la mano y no se detuvo hasta el final cuando solo sus ojos, que se movían como locos, podían verse desde el interior del paquete blanco de telaraña. Se había convertido. La arena todavía se arremolinaba a su alrededor siniestramente, como si no supiera cómo ayudar a su amo, pero cayó sin fuerzas al suelo en el momento en que Arakune mordió el cuello de Gaara, inyectando un poderoso sedante directamente en su torrente sanguíneo. Hubo unos cuantos momentos más frenéticos de Gaara retorciéndose antes de que los ojos del chico se adormecieran y se desplomó de nuevo en los brazos de Arakune, dormido. Desde lo alto de la azotea, Naruto respiró aliviado, sintiendo que su objetivo estaba adecuadamente incapacitado.
Incluso echó un vistazo al caos que estaba ocurriendo en el pueblo. Konoha parecía estar empujando a Suna y Oto hacia atrás de manera constante. El daño a los edificios fue solo superficial en el mejor de los casos, aunque las paredes en el lado este de la aldea habían sido completamente derrumbadas por lo que parecía ser una enorme serpiente de 3 cabezas invocada. Sin embargo, fue arrancado bruscamente de su inspección cuando el edificio en el que estaba parado de repente se sacudió como si un terremoto hubiera decidido destrozar la aldea. Naruto deseó que fuera solo eso, aunque rápidamente se hizo evidente que la causa de la perturbación era, de hecho, Gaara. Lo que debería haber sido imposible porque el niño todavía estaba inconsciente. Sin embargo, la arena, en grandes diluvios, comenzó a brotar de la tierra, aparentemente canibalizando el suelo para crear más. Hizo retroceder a Arakune mientras la arena caía sobre el cuerpo tendido de Gaara como un maremoto, casi inundando la calle. Cuando su otra marioneta se reunió con él a su lado, solo pudo observar con horror cómo la arena no solo se acumulaba en el cuerpo de Gaara, sino que comenzaba a crecer, elevándose hacia arriba mientras esas marcas azules familiares comenzaban a serpentear por la superficie de la construcción. Cuando terminó, Naruto estaba mirando a un enorme tanuki creado completamente de arena. Se elevó sobre los edificios circundantes, sus grandes ojos pequeños y brillantes parpadearon por un momento antes de que sus enormes fauces se abrieran en una amplia sonrisa. Entonces se rió. Un gran ruido atronador que atravesó los sonidos de la batalla que se desarrollaba por todo el pueblo. Todos miraron hacia arriba, independientemente de su nacionalidad u ocupación, todos miraron hacia la criatura monolítica de arena que había surgido dentro de los límites del muro de la aldea. También observaron, paralizados con una mezcla de asombro y miedo, mientras levantaba una de sus feas y distendidas manos solo para que volviera a estrellarse contra el edificio más cercano, afortunadamente no en el que Naruto estaba parado. «Soy libre». Su voz era terrible, un grito agudo pero resonante que resonaba por encima de los sonidos del jutsu más poderoso. Se movió sobre sus desgarbados pies cuando su cola, la longitud de la mayoría de los recintos de los clanes, se estrelló contra toda una hilera de casas como si estuvieran construidas con cerillas. Se redujeron a casi nada en un instante, escombros y grandes montones de arena fue todo lo que quedó. Esta era la carnicería encarnada, la destrucción con forma, y congeló a Naruto en su lugar mientras lo miraba, con los ojos muy abiertos. ¿A quién debo matar primero? El rubio solo se despertó cuando el enorme tanuki se movió de nuevo, obligando al adolescente a retroceder y a alejarse antes de que el edificio en el que se encontraba se hiciera añicos como si fuera un cristal. De repente, el asombro desapareció de su rostro, reemplazado por un ceño fruncido enojado mientras observaba a Biju causar estragos aún mayores en la aldea. «Oye, todavía necesito este pueblo, gilipollas arenoso gigante». Era raro que Naruto perdiera los estribos, pero ver a la criatura tan indiscriminadamente arrasando su aldea, lo llenó de una intensa indignación. El brazo de Ramia de repente se separó en dos, la mano se dobló hacia atrás cuando un tubo largo y hueco se deslizó de su muñeca, apuntando directamente a la cara de la criatura. Con un turut sordo, disparó un solo bote de metal en un gran arco hacia su cabeza torpe y sonriente. No llegó tan lejos, pero se enganchó en el hombro de la bestia. Ark. Naruto observó con satisfacción no disimulada cómo el bote estalló, esta vez a una distancia segura del suelo. La explosión ondeó visiblemente en el aire, arrojando grandes ráfagas de llamas y arena en todas direcciones, cuando el brazo de la bestia fue separado con fuerza del resto de su cuerpo, cayendo inofensivamente en el centro de una calle. Una vez más, la gente miró hacia arriba con asombro y asombro, preguntándose qué demonios había sucedido, ninguno más que el propio Biju. «Os mataré. Os mataré a todos». Deambuló como un loco mientras balanceaba el brazo que le quedaba en todas las direcciones, desviando casualmente el jutsu que un escuadrón de Anbu le había estado enviando. Naruto recordó el momento exacto en que la satisfacción victoriosa en él se convirtió rápidamente en un arrepentimiento sin igual cuando los ojos de la bestia giraron locamente y de repente se fijaron en su forma comparativamente diminuta. «Te mataré, pequeño bastardo». Fue suficiente decir que Naruto inmediatamente se arrepintió de su decisión bastante precipitada. En retrospectiva eran 20 y 20 después de todo. El rubio tragó saliva cuando de repente descubrió que toda la atención de la bestia se centraba directamente en él. Supuso que esto era lo que quería, pero en realidad no lo quería. Solo empeoró cuando vio que la arena comenzaba a drenarse hacia arriba, reconstruyendo el brazo derecho de la bestia preocupantemente rápido.
En el momento en que los ojos de la bestia se entrecerraron peligrosamente, su mente se puso en marcha y de repente se movió, arriba y sobre la espalda de Arakune mientras Ramia se separaba, yendo en una dirección diferente. Hubo unos cuantos tubs más débiles cuando la marioneta mitad serpiente se deslizó, seguido de explosiones ensordecedoras cuando más partes del gigante Tanuki volaron de inmediato. Sus aullidos de dolor y el sonido atronador de sus pasos mientras se tambaleaba eran como música para los oídos de Naruto mientras desaparecía en las sombras de una calle cercana. Desafortunadamente, esas partes también se estaban regenerando a partir de la abundante tierra que rodeaba al Bijulu y solo parecía estar volviéndose más rápido a medida que pasaba el tiempo, lo que significa que el Tanuki solo se estaba volviendo más poderoso. Naruto sabía que tenía que tener una debilidad, todo tenía una debilidad. Incluso mientras pensaba esto, logró ver un pequeño punto rojo en la frente de la bestia. Miró más de cerca solo para darse cuenta de que era Gaara, que sobresalía de la frente del Tanuki y visiblemente libre de las redes de Arakune, de alguna manera. Sin embargo, curiosamente, todavía estaba inconsciente. Naruto simplemente decidió dar un salto de fe y decidió que despertarlo podría deshacerse de esta criatura. No sabía qué más hacer de otra manera y, afortunadamente, tenía el camino correcto. Sonrió mientras sus dedos bailaban, vigilando atentamente a Ramia mientras la marioneta giraba repentinamente, moviendo la cola hacia arriba en dirección a la bestia. El siguiente espectáculo de agua fue, decepcionante por decirlo menos. Naruto debe haber usado más agua de lo que se dio cuenta antes porque los sellos que recubren la cola de Ramia estaban claramente vacíos. Podría volver a llenarlos, pero implicaría simplemente abandonar el Bijulu en su alboroto mientras iba a buscar agua al lago en un campo de entrenamiento cercano. Apretó los dientes por un momento, la mente le daba vueltas, incluso mientras el Tanuki se regeneraba lentamente. Necesitaba hacer algo, y ahora. Algo grande, que podría actuar como una distracción o incluso atraer a la construcción de arena hacia el campo de entrenamiento. Todo lo que tenía eran sus dos marionetas para trabajar, sus marionetas y un montón de escombros, marionetas, escombros. La mente de Naruto casi se detuvo cuando sus ojos se abrieron, nuevas ideas surgieron en su mente. Ideas idiotas, completamente locas, pero brillantes. Su sonrisa volvió cuando Ramia se deslizó hacia su posición. Solo tenía alrededor de medio minuto antes de que Bijuu se restaurara por completo. Sus dedos temblaron y dos colgajos casi idénticos se abrieron en la parte posterior de los cuellos de Arakune y Ramia. Con cuidado, con mucho cuidado, sacó dos cápsulas de metal casi idénticas forradas con sellos de las ranuras y las intercambió. Hacer que las partes de su títere sean más modulares e intercambiables fue definitivamente una de sus mejores ideas. Satisfecho de que ahora estaba preparado, los dedos de su mano derecha comenzaron a bailar una vez más y Ramia se deslizó fuera. Ella sería la distracción. Ramia estaba armada con proyectiles explosivos y ahora, el ácido de Arakune. Podía moverse lo suficientemente rápido para esquivar los grandes y torpes ataques del Tanuki mientras los salpicaba con ácido y explosiones. Sin embargo, no duraría mucho, ya que ambos tenían un suministro limitado, por lo que tendría que actuar rápido. Afortunadamente, Bijuu mordió el anzuelo y salió furioso tras Ramia mientras el títere con forma de serpiente lo acercaba a la pared de la aldea. Mientras tanto, Naruto hizo un inventario de los escombros de las casas y la pared del estadio a su alrededor, sus ojos brillaban mientras se ponía a trabajar. Arakune se puso rígido cuando quitó todos menos un hilo de su cuerpo, descansó y agarró un trozo de mampostería cercano, más grande que Naruto. Hizo un esfuerzo por un momento antes de recoger el trozo de roca y tirarlo encima de otro. Inmediatamente, Arakune hizo su trabajo, disparó una bola de adhesivo y unió los dos montones de escombros. Naruto ya podía verlo unirse. Iba a ser duro, iba a ser feo, pero iba a ser grande. Shukaku gruñó enojado ante la pequeña molestia alrededor de sus pies, deslizándose fuera de su alcance mientras disparaba esas diminutas cosas negras que le causaban tanto dolor. Cada vez que intentaba agarrar al gusanito, le escupía, pero no era un escupitajo normal. No, la saliva del gusano que no, burbujeó y se comió su preciosa arena, por lo que Shukaku trató de aplastar al pequeño gusano en su lugar. Pero los edificios estaban en el camino. El gusano los estaba usando para esconderse, por lo que Shukaku aplastó los edificios, sonriendo cada vez que pensaba que también aplastaba al gusano. Las personitas también estaban allí, nada más que hormigas, y también molestaban. Arrojaron fuego para derretir su arena y agua para convertirla en barro, pero bien podrían haberle estado tirando piedras.
Su arena estaba por todas partes, y siempre podía hacer más. Pudo haber sido el más débil de sus hermanos, pero era infinito. No, la verdadera irritación era el gusano, el que el otro pequeño humano había enviado tras él. El pesado Tanuki parpadeó, preguntándose a dónde había ido ese pequeño humano, el que pensó que podría quitarle el brazo. Se giró, solo para ver algo bastante curioso. Era como una roca. Shukaku había visto rocas antes, pero era bastante grande, o solo estaba cerca. ¿Y por qué se parecía tanto a un puño? Lo siguiente que Shukaku supo fue que la mitad de su cara estaba hundida cuando el enorme puño de mampostería y piedra que se desmoronaban atravesó su cuerpo arenoso. Rugió, o lo habría hecho si no le faltara la mitad de la boca, sino que salió más como un gemido agudo que fue medio ilegible. Su rostro se regeneró rápidamente y pudo ver mejor lo que lo había golpeado. Pero Shukaku no tenía una palabra para esta cosa, parada frente a él. Estaba de pie, ¿verdad? Se parecía a los pequeños humanos que eran tan irritantes, pero estaba lejos de ser pequeño. Se elevaba sobre los edificios como lo hacía Shukaku, pero no tan alto. Shukaku sonrió ante eso mientras daba un pesado paso hacia adelante. No era tan grande como él. Él era más grande. Entonces el puño de la cosa golpeó su rostro de nuevo y Shukaku ya no estaba sonriendo, no, estaba gruñendo. Él estaba enojado. «Te mataré». Su voz entrecortada y venenosa gritó por encima de los sonidos de la lucha en el pueblo. Mientras se tambaleaba hacia atrás, el enorme hombre de piedra dio un pesado paso adelante para igualarlo. Naruto sonrió con orgullo al hombre monolítico de escombros y piedra que había logrado juntar. No estaba a la escala del Biju arrasador, pero aún era más grande que la mayor parte del edificio en Konoha, sostenido por una mezcla inestable de gravedad, los últimos restos del adhesivo de Arakune y seda de araña mejorada químicamente. Una vez más, arrojó sus hilos de chakra, enganchándolos en puntos estratégicos a través del cuerpo de las cosas, mientras los sellos toscamente tallados comenzaban a iluminarse. Casi de inmediato, Naruto sintió que alguien estaba arrancando la energía directamente de su cuerpo y tuvo que recordarse a sí mismo por qué nunca antes había intentado construir una marioneta tan grande. Los sellos hechos a toda prisa absorbían su energía como si fuera un fuego y su chakra fuera el oxígeno. Aún así, incluso con todo eso, se negaba a moverse. Bien podría haber sido una estatua gigante de escombros para todo el uso que le sirvió si no pudiera moverse. El rubio gruñó mientras trataba de bombear más chakra, sabiendo que no era suficiente. Ningún ser humano podía mover esta cosa, era imposible. Pero tenía que hacerlo, tenía que moverlo o la bestia seguiría destruyendo el pueblo. Normalmente, a Naruto no le importaría. De hecho, se decía a sí mismo que no le importaba. Pero solo tenía una Konoha, no podía darse el lujo de perderla ya. Gruñó de nuevo, bombeando más chakra, más energía, solo más. Entonces, como si alguna palanca invisible hubiera sido jalada profundamente dentro de su núcleo, la energía lo inundó. Más de lo que jamás había sentido antes, más de lo que sabía que podía existir. Quemó a través de sus espirales y los hilos de color púrpura brillante que sostenían la marioneta monolítica ardieron en un naranja intenso para hacer juego. Entonces, milagrosamente, la marioneta se movió. Dio un paso pesado hacia adelante, escombros y piedras cayendo de su cuerpo con cada movimiento. Era una cosa fea, deforme, que apenas parecía humana. Pero era grande y podía moverse. Y aparentemente también podría golpear con bastante eficacia. El rubio jadeaba pesadamente, el sudor goteaba de su cuerpo y empapaba su ropa, cuando finalmente tropezó con el campo de entrenamiento, o al menos lo hizo Ramia. Hacía unos 2 minutos había perdido la energía necesaria para mover las piernas. Simplemente hacer que su monolito se moviera quemó su chakra, incluida lo que fuera esta extraña energía naranja, como gas en un incendio. Aunque había funcionado, el Biju había mordido el anzuelo, siguiendo la enorme construcción de piedra fuera de los límites de la aldea y hacia un campo de entrenamiento cercano. El títere se las había arreglado para perder uno de sus brazos en el proceso, sus movimientos lentos y torpes no podían seguir el ritmo de los ataques de Shukaku, pero hizo su trabajo y ocasionalmente recibió un puñetazo para vengarse. Cuando dio el último paso hacia el claro, atrayendo a los Tanuki, su trabajo estaba completo. Con un enorme suspiro de alivio, Naruto finalmente permitió que sus hilos cayeran, y así el titán de piedra se derrumbó en el suelo con un estrépito todopoderoso. Detrás de él, el Biju comenzó a reír, riéndose locamente cuando finalmente vio que su última molestia caía muerta. La risa se convirtió en un gruñido de molestia cuando vio el pequeño punto de un ser humano en el claro. «Tú.
Naruto simplemente sonrió con cansancio cuando Ramia sumergió su cabeza en el lago, bebiendo el agua con avidez. Yo. El rubio estuvo de acuerdo mientras la cola de su marioneta se movía hacia arriba, visiblemente vibrando por la intensa cantidad de agua que la inundaba a presiones tan altas. Se había preguntado qué pasaría si intentara controlar uno de sus títeres ordinarios con este nuevo chakra naranja. Los resultados fueron bastante espectaculares. En lugar de un simple chorro de agua de unas pocas pulgadas de diámetro, lo que explotó de la cola de Ramia fue un diluvio concentrado. En los 10 segundos que estuvo activo, porque ese fue el tiempo que tardó en drenar todo el lago, más de la mitad del cuerpo de arena de Tanuki se redujo a un lodo inservible. Eso incluía su rostro, ya que un momento después, Naruto vio el pequeño punto rojo, que era Gaara cayendo por el aire, agitándose locamente antes de golpear el suelo con un crujido repugnante. El rubio se permitió dar un último suspiro de alivio mientras se dejaba caer sobre el cuerpo de Ramia, dejando que la marioneta lo sostuviera mientras sus dedos le ordenaban con cansancio que se deslizara hacia la forma propensa de Gaara. Por suerte, había tenido razón, despertar a Gaara de hecho había detenido a la criatura que fuera. Que el mismo despertar había llevado a Gaara a recibir lo que parecía ser una pierna rota en el proceso fue solo la guinda. ¿Cómo? El pequeño Sunanin logró superar el dolor mientras se agarraba a la pierna. ¿Cómo lo venciste? Naruto miró a Gaara por unos momentos confundido antes de acariciar a la marioneta debajo de él. Cañón de agua de alta potencia, ¿cómo si no? Bromeó débilmente, sintiendo que su conciencia se desvanecía mientras daba paso al agotamiento de chakra. Pero aguantó. ¡No! El pelirrojo prácticamente gritó antes de gimotear mientras regresaba a su pierna. Parecía bastante doloroso. ¿Cómo venciste la soledad? Eres como yo. Ante eso, los ojos del rubio se entrecerraron intensamente, su propio cansancio olvidado por el momento. ¿Qué quieres decir con que soy como tú? Gaara ni siquiera pareció escucharlo, seguía gimiendo en su pierna y aparentemente susurrando suaves disculpas a la misma madre con la que estaba hablando antes. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo superaste? ¿Cómo? Vivo para mí, para mi madre. Vivo solo para mí. Solo me amo a mí. El chico estaba claramente loco, divagando mientras se agarraba a la pierna rota. Sin embargo, por alguna razón, Naruto sintió un tirón, un impulso de responder. ¿Quién dice que no estoy solo? Gruñó, luchando contra la dulce atracción de la inconsciencia cuando Gaara aparentemente salió de su locura por un momento, sus ojos verde azulado inyectados en sangre se dirigieron hacia el rostro de Naruto. Por primera vez, Naruto se dio cuenta de que los círculos oscuros alrededor de los ojos del niño no eran solo algún tipo de maquillaje, eran signos de falta de sueño. Pero no soy nada como tú. Concluyó, sintiéndose resbalar con cada momento que pasaba. Pero entonces, intentó Gaara, pero aparentemente las palabras no salían. Hace mucho tiempo decidí que si la gente no me reconocía, entonces no los necesitaba. Mi propio reconocimiento es suficiente. Pero nunca es suficiente, sin importar cuánto intente convencerme a mí mismo. En este punto, Naruto no estaba seguro si estaba hablando con Gaara o con él mismo. Obviamente era el agotamiento. Entonces, en lugar de eso, decidí que haría a otros que tuvieran que reconocerme, porque yo los controlo. Gaara asintió lentamente. Aparentemente algo allí lo atrapó. ¿Te refieres a los títeres? Su propia voz se estaba debilitando a medida que él también sucumbía al dolor de su herida y se deslizaba hacia la inconsciencia. Cuando sus ojos se cerraron y cayó en la oscuridad, se perdió la sonrisa misteriosa, si no cansada, de Naruto. Claro, los títeres. El rubio se rió entre dientes una vez, luego cayó hacia atrás, finalmente permitiendo que la dulce oscuridad del sueño lo inundara, una sonrisa satisfecha tirando de sus labios. Comenzó como un simple ejercicio de pensamiento, realmente lo hizo. Por supuesto, como solían ser las cosas cuando se trataba de él, se intensificó con bastante rapidez. Más tarde, Naruto miraría hacia atrás y trataría de pensar por qué se le había ocurrido la idea. Pocas respuestas se presentarían. Al final era un desconocido, una pequeña semilla de una idea que de alguna manera estaba plantada en su psique, creciendo mientras la alimentaba y nutría hasta que lo superó por completo. Era como una mala hierba, echando raíces rápidamente y casi imposible de erradicar. Una mala hierba de la mente, criada por el aburrimiento y la curiosidad. ¿Cómo empezar una guerra? 2 días después del intento fallido de invasión de las fuerzas conjuntas de Tsunagakure y la incipiente aldea de Otogakure, Naruto se despertó en el hospital.
La razón oficial que se le dio fue agotamiento severo de chakra, sin embargo, Naruto sabía que era una tontería. Había sentido el agotamiento de chakra antes y no era nada como esto. Todo le dolía, sus manos y dedos especialmente estaban cubiertos de quemaduras y estaban rígidos para moverse, y su visión nadaba cuando se levantaba demasiado rápido. No, se sentía más como si hubiera tratado de consumir fuego, solo para incinerar sus entrañas. De todos modos, Naruto se sentía inquieto. No le gustaban los hospitales. Odio habría sido una palabra demasiado fuerte, ya que ¿quién podría realmente odiar un hospital? Estaban allí porque tenían que estar. Eran como un taller de marionetas para la gente, arreglándolos y reparándolos cuando estaban dañados o gastados. Sin embargo, a Naruto todavía le desagradaban. Era en momentos como estos, cuando estaba encarcelado dentro de sus paredes estériles, cuando la aversión era más frecuente. Empeoró por el hecho de que la única receta que le habían dado era descanso. ¡Qué tontería! Podía descansar igual de bien en la comodidad de su propia casa, rodeado de sus marionetas y en un ambiente donde no volvería loco de puro aburrimiento. Desafortunadamente, su dolorido cuerpo repelió sus intentos de escapar, así que se quedó allí, solo, en silencio, e hizo lo único que podía hacer. Él pensó. Pensó y pensó y pensó hasta que sintió que no había nada más en lo que pensar. Reprodujo las batallas en su cabeza, ajustando mentalmente a sus títeres para maximizar las habilidades que podrían haber mostrado en retrospectiva. Para alguien tan inclinado a la creatividad como el rubio, simplemente mentir y pensar era como una tortura. Necesitaba actuar sobre sus ideas, o al menos escribirlas. Sin embargo, en un hospital, donde cualquiera podía acceder a su habitación mientras dormía, no se atrevía. También estaba bastante hambriento de información, tanto a nivel nacional como internacional. No podía obtener ninguna noticia sobre lo que sucedía en la aldea de las enfermeras y los Mednins, y tampoco podía ponerse en contacto con su red de espionaje para averiguar lo que sucedía en el resto del mundo. En ese sentido, no fue un pequeño alivio cuando el Hokage decidió asomar la cabeza por la puerta, con la pipa en la mano y una agradable sonrisa en sus rasgos arrugados. No era exactamente la persona que Naruto más quería ver, pero sin duda era un merecido descanso de la monotonía de su cama. Había comenzado a tener ideas extrañas para escapar. Hokage-sama, saludó cortésmente, como lo haría cualquier buen y leal shinobi de Konoha. Hizo que la sonrisa de Hiruzen se ensanchara ligeramente. Naruto-kun, espero que tu recuperación vaya bien. Preguntó el hombre mayor, arrastrando los pies y tomando asiento al lado de la cama del rubio como si fuera el dueño de la habitación, lo cual, en cierto modo, lo era. No estoy perturbando tu descanso, ¿verdad? Naruto rápidamente negó con la cabeza, moviéndose torpemente para poder apoyarse en una posición vagamente sentada usando las almohadas. Podría preguntarle lo mismo a usted, Hokage-sama, según tengo entendido, fue herido durante la invasión, nada menos que por Orochimaru de los Sannin. De acuerdo, entonces Naruto no estaba completamente aislado de la información que lo rodeaba. Tenía sus formas de captar rumores y charlas de las enfermeras. El anciano Hokage simplemente se rió entre dientes, chupando su pipa sin encenderla por respeto al establecimiento. Supongo que entonces, en ese sentido, somos iguales, refutó jovialmente el Hokage, haciendo que el rubio levantara una ceja antes de recordar lo que el equipo Oto había dicho en el bosque de la muerte sobre su maestro. Pero estás bastante bien informado, Naruto-kun. Hiruzen inquirió astutamente, una ceja gris arqueada con curiosidad. Escuché a las enfermeras hablando. En su mayoría es una charla tonta, pero hay gemas, si sabes qué escuchar, dijo Naruto, quizás con demasiada cautela, lo que hizo que Hiruzen se riera mientras su pipa cambiaba de lado. Bastante. Bueno, entonces no hay necesidad de preocuparse, uno de los otros Sannin estaba allí conmigo, y entre nosotros pudimos ahuyentar a mi antiguo alumno. El hombre parecía bastante preocupado mientras hablaba, a pesar de sus mejores intentos por ocultarlo, y Naruto sabía que probablemente no avanzaría más en el tema. Esto parece una visita extraña, Hokage-sama, habría pensado que después de la invasión, la aldea necesitaría más su liderazgo. Sin mencionar el hecho de que no estoy exactamente vestido para invitados. El rubio hizo un gesto hacia abajo de su cuerpo, aludiendo al hecho de que estaba vestido solo con una fina bata de hospital. Se sentía muy desnudo sin su capucha y ropa voluminosa. Sin ellos sus diversas enfermedades eran bastante evidentes. La palidez de su piel estaba a la vista, al igual que la delgadez de su cuerpo, sin mencionar las sombras oscuras debajo de sus ojos, a pesar de sus mejores intentos de usar su cabello para ocultarlas.
Tienes toda la razón, estuvo de acuerdo el Hokage con una risa cortante. Pero si me vi obligado a trabajar hasta el punto de que ni siquiera pude visitar a uno de mis Chunin asaltados después de que hicieron tanto por la aldea, entonces me temo que la carga de trabajo habría vuelto bastante loco a un anciano como yo. Hace tiempo. A pesar de que estaba incluido en la oración, Naruto no se perdió la sutil pista esparcida entre las palabras. ¿Chunin, Hokage-sama? Preguntó Naruto con no poca incredulidad. Seguramente después de la invasión, los exámenes deberían haber sido la menor de las preocupaciones del pueblo. Para su sorpresa, el anciano simplemente sonrió, sacó un chaleco antibalas verde bosque nuevo aparentemente de la nada y lo colocó sobre la cama del hospital. Nada se te escapa, ¿verdad, Naruto-kun? El anciano le guiñó un ojo antes de palmear cariñosamente el chaleco antibalas. Sí, a pesar de la agitación que siguió a la invasión, el pueblo no ha olvidado a su genin. Dado tu desempeño, tanto en los exámenes como a la luz de la invasión, se ha decidido que la promoción te conviene. Naruto parpadeó, estirando la mano tentativamente a través de la cama para pasar suavemente los dedos por el material de la chaqueta. Era un símbolo, uno de estatus y prestigio sin duda, pero lo más importante era un símbolo de progreso y crecimiento para Naruto. Se dio cuenta de que había estado incómodamente en silencio durante un largo par de momentos. Supuso que solo estaba incrédulo al respecto. Después de lo que había sucedido, ni siquiera había considerado la posibilidad de ser ascendido, y en este momento su mente estaba dando vueltas con todas las posibilidades de expansión que se abrían ante él. No te preocupes, tiende a ser mucho para asimilar al principio, pero supongo que esto significa que aceptas. El Hokage incitó amablemente, secretamente divertido por la confusión desenfrenada en la expresión del shinobi más joven. Ese sí, logró decir Naruto antes de finalmente darse cuenta de lo tonto que parecía y recuperar la compostura. Gracias, Hokage-sama. El anciano simplemente asintió, todavía luciendo esa sonrisa divertida mientras se ponía de pie. Bueno, en cualquier caso, tendré que irme. No fuiste el único en ser promovido, ¿sabes? Ante la mirada inquisitiva de Naruto, la sonrisa del hombre mayor se amplió, pero solo se tapó la nariz en secreto. Sabía que Naruto eventualmente lo descubriría, el rubio tenía un don para ese tipo de trabajo, pero fue divertido hacerlo esperar un poco. Luego se fue, y Naruto se quedó con sus pensamientos una vez más, solo que eran mucho más tumultuosos que antes. Chunin, el joven titiritero susurró lentamente para sí mismo, con las manos todavía trazando suavemente sobre las costuras de la chaqueta. El mero pensamiento de lo que significaba el puesto seguía pasando factura en sus pensamientos. La libertad, ante todo, me vino a la mente. Ya no estaba bajo la vigilancia de un Jounin y, en cambio, sería colocado en escuadrones de otros Chunin de diferentes tamaños según la misión lo considerara conveniente. Ahora también podía elegir sus misiones a menos que se le llamara explícitamente cuando se requiriera su experiencia específica. Teniendo en cuenta su conjunto bastante específico de habilidades, eso sería bastante probable. Después de todo, el pueblo solo tenía un titiritero. Libertad, prestigio, ese también era un aspecto. Ahora podía acceder a más de la biblioteca del pueblo y a ciertas instalaciones del pueblo debido a su rango. Pero entonces, respeto, ya no era el peldaño más bajo del tótem. Tenía antigüedad sobre todos y cada uno de los genin. ¿Qué hago? Privilegio, ahora podía tomar misiones mucho más duras y gratificantes. No en el ámbito de rango AOS, por supuesto, pero aún más desafiante. Quiero hacer... Y así su mente se detuvo, una vez más reciclándose de nuevo a ese pensamiento original de libertad. De repente hubo opciones y múltiples caminos para que él tomara. Pero luego, por supuesto, surgió la pregunta de qué era exactamente lo que quería hacer. La respuesta era simple, no. Su objetivo nunca había cambiado: convertirse en el titiritero más fuerte, como Sasori. Este fue simplemente el primer paso adelante. Sin embargo, por primera vez, Naruto tenía muchas opciones sobre qué dirección podía tomar. Los próximos años probablemente serían agotadores misión tras misión, ya que ganó suficiente estima y poder para avanzar una vez más en el rango. A falta de una guerra, por supuesto, en cuyo caso, podría ganar una promoción de campo. Así fue como Sasori saltó a la fama como Akasuna no Sasori después de todo. Y allí estaba, el comienzo mismo de una idea que solo se descontrolaría aún más, una semilla plantada en un suelo demasiado fértil que estaba más que feliz de acogerla para nutrirla. Por supuesto, en ese momento entró una enfermera para ver cómo estaba y su línea de pensamiento se descarriló. Pero como aprendería más tarde, una idea era algo persistente.
En realidad, no era solo persistente, era casi parasitario. Unos días más tarde, cuando Naruto finalmente fue dado de alta del hospital, encontró ese pensamiento inquietante siempre en el fondo de su mente. Incluso cuando se sentó para el mantenimiento que tanto necesitaban sus títeres, estaba allí mismo. Guerra. Era algo tan simple, complicado, maravillosamente horrible. Si llegara una guerra, sería perfecto para él. La guerra igualó el campo de juego para todos, una guerra que hizo que el rango fuera irrelevante en comparación con la habilidad y el poder. Las guerras habían sido donde los mejores shinobi de la leyenda se habían hecho un nombre y habían llegado al poder. Los hermanos Senju, Uchiha Madara, Sandaime, Sansuonoanz, Sanin, Yondaime, incluso Kakashi se ganó su apodo durante la tercera guerra shinobi. Sasori también, fue famoso por bañar las arenas de Kase no Kuni con la sangre de los enemigos de Tsunagakure durante la tercera guerra shinobi. Aún así, la guerra no era algo tan conveniente como para que Naruto simplemente pudiera desearlo, y así comenzó el experimento mental. Fue puramente por curiosidad al principio, solo la idea de cómo se podría orquestar una guerra. No fue un solo pensamiento, ni Naruto lo pensó constantemente en sus actividades diarias. No, las ideas iban y venían, aparentemente con ráfagas de inspiración aleatorias o inconsistentes. Lo primero, por supuesto, sería la cuestión de entre quién querría que se librara esta guerra. Obviamente, una guerra entre dos naciones sin incluir a Konoha sería inútil, pero eso no excluía la posibilidad de que Konoha fuera arrastrada. Sin embargo, considerando el hecho de que, de sus dos aliados, ninguno era particularmente viable en ese sentido, este tren de pronto se abandonó el pensamiento. Dado el reciente ataque de Tsunagakure, su estatus como aliado era dudoso en el mejor de los casos, y Takigakure era notoriamente neutral en lo que respecta a las guerras. Las posibilidades de su participación eran escasas. A veces simplemente se sentaba en su habitación, dando vueltas ociosamente en su silla y arrojando kunai a un gran mapa de las naciones elementales. Ruido sordo. Iwagakure. Era tentador, la relación entre Iwa y Konoha ya era inestable gracias a casi 3 generaciones de luchas y rencores que culminaron en la tercera guerra shinobi. Por otro lado, era probable que cualquier guerra iniciada entre esas dos superpotencias se prolongara, se extendiera a otros países y, en general, se saliera de control. No, algo un poco más controlable sería lo mejor, sin mencionar que orquestarlo a través del país de Rainan Gras sería incómodo. Ruido sordo. Tsunagakure. Interesante, pero Naruto no pudo evitar reírse un poco cuando el kunai logró aterrizar justo en el punto que representaba la aldea oculta. Comenzar una guerra con Suna probablemente sería bastante fácil dada su reciente traición, pero era como meterse con el más pequeño de la camada. En este momento, tanto económicamente como en términos de mano de obra, Tsunagakure era sin duda la aldea oculta más débil de los 5 grandes poderes. Cualquier guerra dedicada en ese frente sería rápida, terminaría demasiado rápido para ser de alguna utilidad. Después de todo, el objetivo final no era la guerra, sino lo que la guerra podría hacer por Naruto. Ruido sordo. Amegakure. Inaceptable. Solo arrastraría a Iwa y luego volvería al mismo problema que antes. En ese sentido, Kusagakure también estaba fuera. Ruido sordo. Kirigakure. Naruto consideró esto por un tiempo. Su ubicación remota y su notoriedad por ser inexpugnables en las guerras sin duda alargarían cualquier conflicto. Las tensiones entre Kirigakure y el resto del mundo también eran bastante altas debido a su aislacionismo y los rumores de una guerra civil. Esa inestabilidad solo facilitaría avivar las llamas de la guerra. Desafortunadamente, había demasiadas incógnitas. Muy poca información surgió de las Islas Brumosas y Naruto no tenía ni idea de su estructura de poder, el estado de su guerra civil, o incluso quién estaba luchando contra quién. Ruido sordo. Yugakure. Naruto casi quiso reírse e inmediatamente ignoró a la pequeña nación en proceso de desmilitarización. Ruido sordo. Kumogakure. El interés de Naruto se despertó. Incluso se inclinó hacia adelante en su silla mientras miraba hacia la península montañosa que era Kaminari no Kuni. Ciertamente hubo mala sangre entre las dos naciones, especialmente en los últimos años con varios intentos realizados por los shinobi de Kumogakure para secuestrar a los niños del clan y la línea de sangre. Demonios, casi habían hecho el trabajo por él hace unos años con el intento de secuestro de la heredera Hyuga. Eso casi había desatado una guerra por sí solo. A pesar de eso, las relaciones entre los dos pueblos eran inusualmente estables. Sin embargo, eso se debió principalmente a los amortiguadores llamados Lands of Frost y Hot Springs, dos naciones más pequeñas ubicadas entre las dos superpotencias.
Limitaron la interacción entre las dos fuerzas shinobi que, a su vez, mantuvieron bajas las tensiones. Generalmente, cuando dos fuerzas opuestas de shinobi de diferentes aldeas se encuentran en la misma área, es porque sus misiones están en conflicto directo o son las mismas, y ninguna de las dos es buena. Por supuesto, por lo general eso haría que encender la chispa de la guerra entre ellos fuera bastante difícil. Sin embargo, las cosas estaban cambiando. Esa paz inquieta comenzaba a desgastarse y mostrar grietas. La reciente desmilitarización de Yugakure había privado a Yuno Kuni de su shinobi, obligándolos a tomar misiones de Konoha, su benefactor más cercano. Lo mismo ocurrió con Shimono Kuni. Ellos también confiaron en el shinobi proporcionado por Kumogakure. Sin embargo, lo que esto realmente significaba era que, por primera vez desde la primera guerra shinobi, Konoha y Kumo Shinobi estaban operando activamente en países sin un amortiguador. Ya, a través de su red de espionaje en Nami, había recibido informes de la escalada de incidentes a lo largo de la frontera Yushino. De hecho, Naruto estaba bastante seguro de que, incluso sin su intervención, una guerra se avecinaba en el horizonte. Darle a las cosas ese toque extra no debería haber sido demasiado difícil. El rubio parpadeó de repente, dándose cuenta mientras miraba el reloj en su banco de trabajo, que había estado pensando durante casi media hora. Se frotó los ojos y se rió entre dientes. Había estado bastante metido en su pequeño juego de lógica allí. Haciendo crujir su espalda, se puso de pie, el último kunai balanceándose perezosamente alrededor de su dedo. Sin mirar atrás, lo arrojó detrás de él al azar antes de escabullirse a la cama. Incluso él tenía que dormir a veces. Nunca notó el ruido sordo cuando el kunai atravesó el pequeño marcador de hoja que representaba a Konoha. Debería haber terminado allí realmente. En circunstancias mejores, o tal vez simplemente diferentes, podría haberlo hecho. Fue un acertijo divertido, un pequeño proyecto paralelo interesante para reflexionar cuando no estaba trabajando en sus títeres o asumiendo misiones como Chunin. Había llegado a un muro metafírico en forma de mano de obra, el pequeño obstáculo en el plan de cualquier aspirante a belicista, hipotético o no. Después de todo, no había forma de que Naruto pudiera orquestar la serie de eventos cada vez más delicados necesarios para desencadenar una guerra de forma autónoma por su cuenta. Necesitaría gente, recursos, tiempo y, por desgracia, o afortunadamente si se tuviera la perspectiva adecuada, carecía del elemento crucial de personas. Seguro que tenía una red de espionaje, fiel y bastante diligente, en la forma del nexo de envío de Nami. Sin embargo, dudaba que pudiera lograr que iniciaran una guerra por él. Tampoco confiaría particularmente en ellos. No, necesitaría personas en las que pudiera confiar explícitamente, personas que pudieran trabajar independientemente de él y aún así trabajar para sus objetivos y solo para él. Personas que de ninguna manera lo traicionarían o incluso tendrían razones para hacerlo. Gente así simplemente no existía a menos que fueras el Kage de un pueblo escondido. Ojalá pudiera crear copias de sí mismo que respiraran, vivieran y pensaran. Excepto que podía. Fue casualidad, nada más. Sin embargo, más tarde recordaría el evento como una especie de intervención divina, o más probablemente, algo de naturaleza más maliciosa. Nunca le habían gustado los cuentos de Kamiyo ni antes de dormir, pero no habría sido adverso a su interferencia ocasional. Era una misión de rutina, la sesión informativa real se perdería en su memoria, pero siempre recordaría vívidamente un momento en particular. Era con un escuadrón con el que nunca había trabajado antes, solo había sido asignado porque la misión pasaba cerca de la frontera con Suna. Tendía a conseguir esas misiones bastante gracias a su supuesto conocimiento interno de sus titiriteros. Sin embargo, era evidente que el equipo estaba bastante unido. Podía verlo en la forma fácil e informal en que armaban el campamento para pasar la noche. Esos detalles habían sido irrelevantes. Fue el momento en que el líder del escuadrón, un hombre de pelo grisáceo con una cara bastante olvidable excepto por una cicatriz irregular en el labio, le indicó a un Chunin más joven, solo unos años mayor que Naruto, que explorara el área. La chica, con el pelo largo y negro recogido en una cola de caballo de aspecto bastante doloroso, simplemente asintió antes de formar un extraño sello con la mano que Naruto nunca había visto antes. En un instante, había 3 más de ella, desapareciendo rápidamente en la maleza como una sola. Al principio, el rubio simplemente pensó que era una forma única de realizar la técnica Bunshin. Sin embargo, eso fue antes de que se diera cuenta de que cada uno de los clones había perturbado el suelo de alguna manera en su apresurada partida. Los clones normales no hacían eso.
Naturalmente, siendo un individuo bastante curioso según la mayoría de las cuentas, le preguntó al líder del escuadrón al respecto. El hombre, que inicialmente había sido bastante frío y distante del adolescente hasta que Naruto le mostró que era capaz de hacer todo lo posible, estaba sorprendentemente ansioso por explicar, con toques de orgullo patriótico en su voz. Naruto supo por qué solo unos minutos después, mientras se sentaba en el tocón de un árbol, simplemente asimilando todo. Clones autónomos y sólidos capaces de usar chakra, pensar independientemente del usuario y transmitir la información que recopilan cuando se dispersan. El Chunin mayor parecía bastante engreído ante la cara de asombro de Naruto. Probablemente se debió al hecho de que la técnica era exclusiva de Konoha gracias a Nidaime Okage. A Naruto podría haberle importado menos la historia del jutsu, más que su aplicación. De repente, ese pequeño inconveniente con el que se había topado desapareció, ya no era un problema. El Chunin se había negado a enseñarle la técnica a Naruto, por supuesto, citando drenaje masivo de chakra, pero eso importaba poco. Naruto había visto la señal de la mano, todo lo que necesitaría era suficiente práctica y la técnica estaría disponible para él. Y ahí estaba, ese pequeño pensamiento parasitario que había estado muriendo lentamente en los rincones más oscuros de su mente, recibió ese poco de alimento que necesitaba para comenzar a patear y hacer ruido nuevamente. Esta vez no sería ignorado. Las próximas semanas pasaron algo borrosas para el ávido titiritero. Todo lo demás de repente parecía sin importancia en comparación. Todavía tomó misiones, por supuesto, desempeñándose de manera excelente y según los estándares esperados cada vez, como era apropiado. Todavía trabajaba en sus títeres, diseñando y mejorando según las situaciones lo exigían a través de su experiencia cada vez más variada en misiones. Aunque carecían del estilo y la creatividad habituales de los que se enorgullecía como una especie de pseudo-artista, su mente estaba demasiado ocupada en otra parte. Sorprendentemente, tomó poco tiempo dominar la técnica en sí, aunque fue un poco incómodo sin ningún tipo de instrucción. El moldeado de chakra fue complicado y engañoso sin explicación, ya que solo conocía el sello de una mano. Aún así, el rubio no era ajeno a tener que aprender por ensayo y error y su capacidad de chakra inusualmente grande ayudó en ese sentido. Lo aprendió lo suficientemente rápido, pero no era por eso que estaba distraído. La técnica en sí lo fascinaba. No le importaba mucho cómo funcionaba, a pesar de que el nombre en sí era algo inapropiado. Después de todo, estas no eran meras sombras. Bien podrían haber sido él, excepto por su fragilidad inusual, un hecho que el Chunin que le habló por primera vez sobre ellos no mencionó. No, en cambio, estaba paralizado por los límites del clon, así como por los límites que a su vez le imponían cuando se usaban. Fue la experimentación lo que ocupó la mayor parte de sus pensamientos en ese período de tiempo general. Rápidamente descubrió que podía dejar un clon de sombra operando de forma autónoma con solo actividad ligera durante unos 6 días antes de que su chakra se agotara y se dispersaran naturalmente. Sin embargo, tenía sus teorías de que se trataba de una forma de mecanismo de seguridad. Le había dado una migraña bastante desagradable tener toda esa información vertida en su cabeza a la vez. Imaginó mucho más tiempo y en realidad podría haberse causado un poco de daño. Solía pensar que su cerebro era demasiado valioso para dañarlo así. También aprendió que tratar de aprender varias cosas a la vez era inútil, lo que se demostró al hacer que 2 clones leyeran 2 libros diferentes y se dispersaran al mismo tiempo. La información que recibió fue confusa y en su mayoría ininteligible, creando algunos recuerdos muy extraños, desconcertantes y, a veces, bastante divertidos. Hacer que se dispersaran en un intervalo más seguro de alrededor de 20 minutos le dio tiempo suficiente para clasificar un conjunto de recuerdos antes de lidiar con el siguiente. Hizo una nota mental de no dispersar nunca más de 4 o 5 clones a la vez si habían estado activos durante más de unos minutos. Luego vinieron los números, y Naruto se sorprendió bastante al descubrir que podía crear más de 500 clones de sombra con relativa facilidad. Había escuchado que era un jutsu particularmente agotador y que muchos Jounin luchaban incluso con 20 o más. Sin embargo, lejos de estar encantado, Naruto estaba particularmente desconcertado por la nueva información. Por lo que él entendió, un humano no debería haber podido dividir su chakra de tantas maneras sin tener serias repercusiones. Sacó a la luz viejos recuerdos, que era mejor dejar olvidados dentro de su psique, demasiadas emociones que distraían atadas junto con ellos. Recuerdos olvidados de haber sido llamado con varios nombres desagradables cuando era más joven, especialmente por otros niños en el parque.
Frico raro a menudo eran prominentes entre tales burlas, y de repente reverberaron dentro de él ahora que pensaba en su inusual capacidad de chakra. Siempre lo había sabido, por supuesto. Era difícil pasarlo por alto después de que las lecciones en la academia dejaran exhaustos a los otros niños mientras solo lo dejaban sin aliento levemente. Normalmente, estos pensamientos pasarían rápidamente mientras mentalmente se abofeteaba y volvía a lo que estaba haciendo. Era una especie de automotivación que, si bien probablemente no era tan saludable, era bastante efectiva con alguien tan terco como él, especialmente cuando era más joven. Aunque algo había cambiado, él había cambiado. Había conocido a Gaara. Las palabras del shinobi de Suna resonaron en el rubio y no pudo sacarlas de su mente. Eres como yo. Esa frase sobresalía entre las divagaciones y las amenazas desquiciadas. Eres como yo. Al principio lo había racionalizado como la evidente locura del chico. Estaba claro que no estaba estable. Eres como yo. Sin embargo, lo clavó, lo hizo cuestionarlo, especialmente después del descubrimiento del extraño chakra naranja dentro de él. No había intentado usar ese chakra desde entonces, recordando el ardor y la fatiga que lo acompañaban, pero de repente los recuerdos de la sensación fueron todo en lo que pudo pensar. Ese chakra le había permitido hacer cosas inhumanas, controlar un títere que por todos los derechos debería haber sido imposible de mover. Inhumano, como sus reservas de chakra, como sus extraños bigotes que apenas notaba al mirarse en el espejo, como su habilidad para curarse mucho más rápido que la mayoría y sobrevivir a venenos que deberían haberlo dejado catatónico. Eres como yo. ¿Pero en qué se parecía a Gaara? Ese chico había estado loco, un verdadero monstruo, capaz de desatar un monstruo literal a voluntad con solo quedarse dormido. Eres como yo. Las palabras seguían resonando en su mente una y otra vez. ¿Pero cómo? Gruñó en respuesta a una pregunta que nadie había hecho, girando en su silla con frustración. Sin embargo, por un segundo, por el rabillo del ojo, vio su reflejo en el espejo, excepto que no era suyo. El cabello rubio brillante fue reemplazado por un rojo oxidado, las sombras debajo de sus ojos se extendieron hasta que parecía un mapache, los bigotes desaparecieron. Era la cara de Gaara. Naruto casi se cae de la silla en estado de shock. Cuando volvió a mirar, nada estaba mal. Su cabello era rubio, las sombras eran solo las del insomne promedio, y sus familiares y olvidables bigotes estaban de regreso en su lugar en sus mejillas. Sin embargo, mirándose a los ojos no pudo evitar estremecerse cuando un breve escalofrío le recorrió la columna. Podría haber jurado que por un momento allí, parpadeando como una vela moribunda, sus ojos se habían entrecerrado brevemente, más animal que humano. Naruto suspiró mientras se escabullía por la puerta de su apartamento, pasándose una mano por el cabello con cansancio. Casualmente se quitó la chaqueta y la arrojó al otro lado de la habitación con un movimiento bien practicado. Instantáneamente, un clon de sombra estuvo allí para atraparlo y guardarlo. Eran cosas bastante útiles para tener a mano. Ciertamente hizo que organizar el apartamento fuera rápido y fácil. Casualmente esquivó una lona que había sido colocada desde donde dos clones estaban en medio de golpear una pared, y se deslizó cómodamente en su silla. A pesar de su agotamiento no pudo encontrar en él mantener la sonrisa de su rostro. Finalmente estaba completo. Habían pasado casi 3 meses desde que terminaron los exámenes de Chunin y Konoha se había recuperado por completo. 3 meses de planificación entre misiones y varios otros proyectos que Naruto ahora tenía en marcha. Los clones de sombra realmente hicieron todo más fácil. La multitarea ahora no era más difícil que desear que otro existiera y darle el trabajo. Por supuesto, el diseño y la construcción de marionetas originales se las quedó él mismo. Había algo que decir sobre la sensación de la madera bajo sus manos y la satisfacción de construir una nueva creación. Las piezas de repuesto, las copias y el trabajo manual, por otro lado, podría haberlo hecho sin, así lo hizo. No pensó que alguna vez tendría que preocuparse por quedarse sin títeres en el campo. Combinado con sus fondos de Nami, ahora tenía una fuerza laboral autónoma y bien financiada que sabía exactamente cómo le gustaban las cosas. Era un titiritero de contenido. Su mayor logro, sin embargo, yacía en la pared frente a él, entrecruzado con tantos pedazos de cuerda y varios papeles, algunos con solo notas escritas apresuradamente y otros con mapas trazados con tanto cuidado que se verían tan bien como los planos de cualquier arquitecto. Era el plan como él, y desconcertantemente sus clones, lo habían llamado. Todo lo que necesitaría para iniciar una guerra entre Kumogakure y Konohagakure estaba en esa pared. Siempre y cuando supieras cómo leerlo, por supuesto.
Para los desinformados, parecería nada más que una mezcolanza de notas dispersas entre varios diseños y mapas incomprensibles. Cuando había dejado de ser un mero ejercicio de pensamiento y se había convertido en un plan de acción completo, era desconocido, tal vez incluso irrelevante. Pero ya estaba hecho, y Naruto se sintió contento. Narui dio un respingo cuando un sonido distante resonó entre los árboles, lo que provocó que su compañero, un hombre corpulento de piel oscura con una cicatriz irregular sobre el ojo izquierdo, le gruñera. «Deja de saltar por cada pequeña cosa, maldito puissant», ladró el Jounin mayor autoritariamente. «Crece y comienza a actuar como un maldito Chunin». Detrás de ellos, el resto del equipo tuvo que reprimir la risa detrás de sus manos. Ver a los dos ir y venir fue el único entretenimiento real que tuvieron en los desolados bosques de Shino. El comportamiento tímido y generalmente nervioso de Narui chocaba maravillosamente con la personalidad sensata de su líder de escuadrón. Era un milagro que el joven Chunin hubiera logrado durar tanto tiempo. «Pero Taichou, esta vez te juro que vi algo en los árboles». Narui murmuró malhumorado, ya sabiendo que ninguno de sus compañeros le creería realmente. «Nunca lo hicieron, ¿no? Claro», murmuró Kei con una sonrisa torcida mientras pasaba junto al ninja más joven para continuar su gélida marcha. «Apuesto a que fue una de esas personas en la sombra, ¿verdad?». Se rió para sí mismo mientras caminaba, sus sandalias haciendo un crujido crujiente en la nieve blanca e inmaculada. No era ideal para el sigilo, incluso si la nieve cubriera sus huellas en cuestión de minutos, pero no era como si fueran shinobis de Konoha. Kumo no recurrió a tácticas cobardes como esconderse en los árboles. O tal vez es el monstruo cigarra que viste la semana pasada, regresando por su venganza. Oh miedo, Matsui hizo una mímica mientras pasaba saltando también, sonriendo a la forma temblorosa de Narui. Ciertamente no fue por el frío, porque los residentes de Kumo se acostumbraron a vivir en las montañas. «Cállense ustedes dos, tenemos que mantener una vigilancia constante aquí», la voz ronca de su capitán sonó sobre sus bromas. «Esta es la primera línea de defensa para Kumogakure y ustedes son sus orgullosos guardianes. Comiencen a actuar como tales». Eso los calmó, al menos hasta que Kei sonrió de nuevo. «Oh, déjalo Taichou. Es solo una patrulla estándar a lo largo de la frontera. Estas son prácticamente las misiones más aburridas que recibimos como Chunin. Nunca pasa nada». El pelirrojo Chunin recibió una mirada malvada de su capitán, pero el hombre canoso no se molestó en responder, simplemente se dio la vuelta y siguió adelante a través de la nieve. «No lo sé», intervino Matsui en un tono caprichoso, mirando a Narui, que todavía parecía bastante ansioso, mientras hablaba. «¿Y están explorando nuestras defensas?». Su intento de infundir un poco más de miedo en su Koai fue bruscamente interrumpido por Kei soltando una carcajada. «¿Cómo si? ¿Por qué diablos Konoha se atrevería a atacar Kumogakure? En este momento, ambos somos los pueblos económica y militarmente más estables del continente. Además, hay muchas más personas con las que Konoha tiene un hueso para elegir que nosotros». Iwa viene a la mente bastante rápido. La sonrisa de la pelirroja creció ante eso. «De hecho, realmente no me importaría ver a esos abrazaárboles y mordedores de rocas pelearse entre ellos otra vez». Sin embargo, se estremeció cuando Matsui lo miró mal por arruinar su broma. Aún así, se recuperó admirablemente. «De todos modos, apuesto a que el viejo Narui podría pensar en algunas razones por las que Konoha podría venir a hurgar aquí», entonó dramáticamente, solo para parpadear al no obtener respuesta. «¿Narui?». Se giró solo para que su frente se arrugara cuando notó la clara falta de cierto joven Chunin de su grupo. «Narui». Su cabeza giró bruscamente cuando escuchó un gruñido ahogado detrás de ella. Todo lo que vio fue a Kei mirando al suelo con una expresión irritada, frotándose la nuca antes de sacar lo que parecía ser un pequeño dardo de metal de su piel. Que solo tuvo un momento para observarlo antes de que sus ojos rodaran hacia atrás y se desplomara hacia adelante en el lugar, cayendo de cara en la nieve con un crujido sordo. Matsui solo podía mirar con mudo horror, su cuerpo momentáneamente paralizado por la confusión. Un delgado hilo plateado de repente brilló en la débil luz que entraba a través de los árboles. Al momento siguiente, el cuerpo de Kei fue tirado violentamente hacia el dosel, su forma desapareció con una pequeña ráfaga de hojas y nieve en polvo. Eso, al menos, finalmente pareció sacar a Matsui de su conmoción, demasiado tarde, aunque ni siquiera un segundo después sintió el dolor punzante de algo volando en su propio cuello. Ni siquiera lo había oído venir, ni había sentido a la persona que lo había arrojado. Ese fue su último pensamiento conciliador antes de que su visión se volviera borrosa y oscura.
En esos últimos momentos logró ver una sola figura que caía de las ramas. Lo último que vio al despertar fue su reconocible máscara animal de porcelana que solo podía pertenecer a la unidad de élite de una nación. Kono, sin embargo, su débil llamada fue en vano, perdida en el viento mientras se desplomaba hacia adelante, el sonido de las sandalias crujiendo lentamente se desvanecía en la oscuridad mientras sus sentidos escapaban de ella. Bueno, eso estuvo cerca, entonó la figura enmascarada con aburrimiento, distraídamente tronándose el cuello mientras miraba perezosamente alrededor de los árboles en busca de sus compatriotas. Momentos después se unieron a él, dejando caer silenciosamente desde el bosque para mirar las formas desplomadas del escuadrón Kumo. ¿Quién fue el listo que decidió disparar el dardo mientras ella miraba? Con un suspiro, se quitó la máscara blanca de la cara, respirando aire fresco por unos momentos. Maldita sea, ¿cómo respiran los Anbu estas cosas? En unos segundos, el resto de sus compañeros también se habían quitado las máscaras, revelando un pequeño grupo de rostros idénticos con patillas y cabello rubio puntiagudo. No son máscaras Anbu reales, ¿recuerdas? Respondió un Naruto diferente con una voz igualmente apagada, los ojos vagando cuidadosamente sobre las formas inconscientes del Chuunin de Kumo y su líder de escuadrón Jounin. ¿Quién sabe cómo funcionan esas cosas? Había sido sorprendentemente simple tomarlos con la guardia baja así. Sospechaba que solo se volvería más difícil a medida que continuaban. No me trates con condescendencia, dijo el clon original, imitando las palabras del otro con la mano de una manera que le valió miradas extrañas de los otros clones. En primer lugar, fue idea mía hacer nuestros propios uniformes Anbu para no tener que robarlos y arriesgarnos a que Konoha se diera cuenta de su ausencia. Se encogió cuando otro clon le dio una palmada en la parte posterior de la cabeza, lo suficientemente ligero como para no reventarlo, pero lo suficientemente fuerte como para sentirlo. Idiota. Fue idea del jefe, un tercer rubio habló con una mueca mientras pasaba junto al primero para agacharse junto a la forma vacante de Narui. Somos solo clones. Exactamente, respondió el primero. Y yo soy un clon de él, así que fue idea mía. Desde el otro lado del pequeño claro, un cuarto clon, el último de su pequeño escuadrón, suspiró en su mano. ¿Podrían ustedes dos dejar de discutir? Murmuró, lo suficientemente alto como para ser escuchado. Hace que el jefe parezca loco cuando hacemos esto. Todos compartieron una mirada antes de encogerse de hombros y continuar con sus trabajos. Tendrían que lidiar rápidamente con el escuadrón Kumo ya que el veneno que les habían inyectado apagaba lentamente todos sus órganos vitales de una manera que dejaría sus cuerpos reales relativamente intactos. Entonces, ¿por qué los matamos a todos de nuevo? El primer clon cuestionó de repente, ganándose miradas exasperadas del resto a las que defendió levantando las manos. ¿Qué? Solo digo que si quisiéramos iniciar las hostilidades, ¿no sería mejor dejar ir a uno para decirle a los demás? Los otros clones simplemente se miraron entre sí antes de que el segundo se volviera hacia el primero. ¿Por qué preguntas? Todos somos clones, así que todo lo que sabemos, ya lo sabes. Su tono era incrédulo. Nunca dejó de sorprender a cualquier versión de Naruto lo variados que podían ser sus clones cuando usaba Akage Bunshin. Oh, solo síguele la corriente, suspiró el cuarto con cansancio, levantando el cuerpo de Kei sobre su espalda con un gruñido. Naruto, y por poder sus clones, no eran particularmente aptos para el trabajo manual. Él nunca se callaría de otra manera. Con ese comentario recibió una mirada bastante malvada del primer clon. ¿Podría prescindir del descaro?, gruñó, solo para que el tercer Naruto sonriera con saña mientras lograba levantar al Jounin con cierta dificultad. Y podríamos prescindir de ti, replicó él, ganándose una mirada igualmente mordaz. Tenemos que actuar como Anbu si queremos ser convincentes. Anbu, no dejes escapar a los objetivos, intervino rápidamente el segundo para tratar de volver a encarrilarlos y terminar su misión. De todos modos, solo estamos aquí para aumentar las tensiones. Serán mucho más efectivos y Kumo no sabe exactamente quién los está atacando. Cuanto más paranoicos se vuelvan, mejor. Las desapariciones a lo largo de la frontera con el territorio de Konoha se adaptarán a ese propósito. Muy bien. Al menos, esa era la idea detrás de esto. Naruto sabía que las guerras comenzaban cuando los países involucrados eran como barriles de pólvora. Por lo general, esto tomó años de crecientes hostilidades y crecientes rencores para ponerse en marcha. Con alguien detrás del volante impulsando las cosas, se convirtió en un proceso mucho más rápido.
El tercer Hokage era un hombre complicado, podía difundir situaciones pequeñas como Anbu operando en el territorio de Kumo o incluso atacar directamente a los escuadrones de Kumo, culpando a cualquier cosa, desde el encuadre hasta las fuerzas rebeldes. Sin embargo, si se permitiera que las tensiones crecieran sin un culpable claro, eventualmente los países involucrados actuarían a la menor chispa. La mejor parte, y la más brillante, en la opinión cada vez menos humilde de Naruto, de todo el asunto, fue que con solo 4 clones operando a lo largo de la frontera entre Shimo y Yu, Naruto podía hacer todo lo que necesitaba desde la comodidad de su propia casa. Era un proceso tan simple que era casi criminal y tan infalible que fue literalmente una maravilla para el joven rubio que nadie hubiera pensado en eso antes. Por otra parte, nadie más podría afirmar tener los talentos únicos necesarios para lograrlo. 4 clones emboscarían a Kumo Shinobi en su propio territorio disfrazados de Konoha Anbu. Si no tuvieron éxito en su ataque, Konoha está implicado independientemente, ya sea a través de relatos de primera mano de los sobrevivientes, o del ninja Kumo que reconoce la técnica del clon de sombra, exclusiva de la hoja. Sin embargo, si tuvieron éxito, entonces Kumo se da cuenta de que las patrullas desaparecen constantemente a lo largo de sus fronteras con un culpable desconocido detrás de ellas. El Raikage, según los informes de Naruto que generalmente consideraba dignos de confianza, era un hombre muy rápido, en todos los aspectos. Además de su increíble destreza en Nin Taijutsu, era un hombre rápido para enojarse y aún más rápido para sacar conclusiones precipitadas. Estas misteriosas desapariciones serían vistas como un ataque directo contra él y, con suerte, respondería con la típica forma torpe por la que era conocido, con fuerza bruta y sin mucha previsión. Sin embargo, esa fue la parte simple. Cualquier shinobi de Konoha con rencor y acceso a la técnica de clonación podría orquestar algo similar y estaría condenado al fracaso. Cualquier hombre razonable vería la situación como un todo y vería que Konoha empujando descaradamente las fronteras de Kumo no tenía sentido y estaría más bien en contra de sus puntos de vista generales como pueblo. El tercer Hokage estaba muy por encima de lo razonable hasta el punto de casi la clarividencia y probablemente lo vería como un intento de una parte externa de iniciar la guerra, por cualquier motivo. No, el verdadero golpe de genio, y la manera en que solo Naruto podía orquestar adecuadamente esta gran ópera de guerra, vino después. Usar Rakin, o Kane como ahora prefería llamarla, para ayudar en el entrenamiento de Hinata al menos le había dado algo de tolerancia a los titiriteros humanos. Siempre que no fuera él quien se involucrara personalmente en el proceso de creación, incluso podría verse haciendo más, si la situación lo requiriera y sus otros títeres resultaran inadecuados. Después de todo, trabajó bajo una ética de cambio y adaptación. Él podría ser flexible si necesita surgir. Usando esto, crearía títeres a partir del shinobi de Kumo y, a su vez, usaría esos escuadrones para lanzar ataques similares contra el shinobi de Konoha a lo largo de la misma frontera. También conllevaba todos los mismos riesgos. Es decir, ninguno en absoluto. Si las incursiones fallaban, entonces Naruto simplemente haría que los títeres se destruyeran a sí mismos como solían hacer los shinobi de Kumo para evitar la captura y proteger sus secretos. Los escuadrones de Konoha verían nada más que shinobis de Kumo atacándolos sin precedentes. Por supuesto, eso no quería decir que Naruto no estuviera teniendo cuidado. Tuvo que hacer todo lo posible para rastrear las rutas de patrulla para que sus escuadrones de títeres nunca se encontraran con ningún grupo con un usuario de Byakugan. Eso haría que toda la farsa se derrumbara. Estaba ansioso, no idiota, y fue meticuloso con cada etapa de su planificación. De hecho, a menudo usaba sus clones para sacar ideas de sí mismo. A veces proporcionaban observaciones perspicaces bastante curiosas desde una perspectiva que Naruto podría no haber descubierto de otra manera. La mejor parte. Naruto no tuvo que mover un dedo más allá de crear sus clones y simplemente ver cómo se desarrollaban los eventos. En este momento todo era simplemente una cuestión de esperar y observar, como jugar un juego de shogi muy grande y elaborado, excepto que el tablero era más grande de lo que podía ver. Cierto rubio sonrió con picardía cuando una avalancha de recuerdos de repente invadió su mente. La última incursión había sido un éxito y sus clones se habían ocupado rápidamente de sus tareas antes de dispersarse ordenadamente. Se había vuelto tan rutinario en estos últimos meses que ya ni siquiera era sorprendente, solo otra parte de su día, como misiones, comer o entrenar. Tomó un breve sorbo de la taza de té, calentándose las manos antes de suspirar tanto por el rico sabor como por la calidez que se extendió por su cuerpo. El invierno había llegado oficialmente, y aunque los inviernos de Inokuni eran más suaves que la mayoría, todavía había frío en el aire.
Eso probablemente explicaría por qué la pequeña tienda de la esquina en la que Naruto estaba sentado estaba casi desierta, excepto por él y la joven hija del dueño que estaba detrás del mostrador limpiando tazas. No era raro ver hoy en día calles vacías y establecimientos como este, y no era solo por el frío. Había una tensión innegable en el aire alrededor del pueblo últimamente. Las hazañas de Naruto al incitar a las hostilidades no habían pasado desapercibidas. Las patrullas fronterizas estaban aumentando y Chunin, como él, estaba más sobrecargado de trabajo que nunca. Esa actitud irritable que trajeron consigo, de largas marchas a través de la nieve, se filtró en la población en general. Era como si la guerra a la vuelta de la esquina se hubiera vuelto inevitable y la gente estuviera levantando sus barricadas para cuando finalmente llegara la proverbial tormenta. Sin embargo, para Naruto, esto significaba calles más tranquilas y más misiones. Para un shinobi como él, era casi perfecto. Exceso de trabajo no era realmente una palabra que pudieras usar cuando conoces la técnica del clon de sombra. En ese sentido, imaginó que tenía una experiencia algo diferente como Chunin fresco que la mayoría. Incluso le había ganado una reputación de ser el único en el equipo que parecía que podía caer en el lugar en cualquier momento, y aún así lograr pasar casi 20 horas sin parar. Luego estaba el hecho de que había sido rotado entre tantos escuadrones diferentes en este punto, que debe haber conocido o trabajado con cada Chunin que Konoha tenía dentro de sus fuerzas. Nunca se le dio una razón definitiva para sus diversas transferencias, pero dado el hecho de que nunca duró más de 3 misiones con un solo escuadrón, simplemente no fue bien recibido. Probablemente no ayudó que no estuviera tratando de gustar, simplemente hizo lo que le ordenó el líder de escuadrón actual, o llevó a cabo el objetivo de la misión de la manera más eficiente posible cuando era el líder de escuadrón. Socializar o interactuar con el otro Chunin era muy bajo en sus prioridades. De las pocas ocasiones que había estado en el mismo escuadrón que Sasuke, otro de sus generaciones egresados de Chunin, junto a Hinata, de todas las personas, entendió que el último Uchiha estaba teniendo problemas similares. Sin embargo, era extraño. Sasuke parecía muy diferente a como Naruto lo recordaba. Había una nueva motivación detrás de los movimientos del chico, y parecía estar agotándose con el entrenamiento. Estaba decidido a otro nivel. ¿Por qué? Naruto no podía decir. Le estaba dando una buena relación con el otro Chunin. Pero nada de eso importaría muy pronto, porque Naruto había decidido que las tensiones entre Konoha y Kuno habían alcanzado un crescendo bastante agradable. El Hokage estaba fuera de la aldea para discutir con un representante de Kaminari no Kuni, así que ahora era el momento perfecto para encender la mecha. Se había estado preparando para este momento casi religiosamente durante el último mes, así que sabía exactamente cómo lo iba a hacer. Hinata lucía una mirada inusualmente determinada mientras se movía a través del kata de la última técnica que su padre le había pasado. Se esperaba que lo tuviera perfeccionado para el final de la semana. Si bien su ascenso a Chunin le generó un gran orgullo, incluso permitiéndole ver una de las raras sonrisas de su padre, esa nueva aprobación no fue gratuita. Ahora había aún más expectativas que pesaban sobre sus hombros, y con cada día que pasaba solo las sentía crecer. Necesitaba una liberación, aunque solo fuera brevemente. Por eso no pudo evitar que su labio se curvara en los bordes cuando notó una presencia familiar entrar en la visión de Subbyakugan. «Puedes salir, Naruto-kun», dijo, manejándolo sin siquiera perder la voz mientras relajaba lentamente sus músculos y abandonaba su postura. «¿Me atrapaste, eh?». El rubio respondió con una sonrisa tímida mientras se dejaba caer de un árbol cercano, con la capucha bajada y la chaqueta abierta para mostrar su chaleco Chunin recién adquirido. «Por mucho que no me guste el lema de nuestro clan, Naruto-kun, estos ojos ven mucho». Hinata se rió entre dientes, volteándose brevemente con un pequeño sonrojo y por lo tanto perdiéndose el breve brillo que entró en los ojos del rubio. «Estoy seguro de que sí», murmuró para sí mismo, solo para corregir rápidamente sus rasgos cuando Hinata se volvió hacia él. «Escuché que hiciste Chunin, vine a felicitarte», ofreció alegremente, haciendo una mirada obvia al chaleco algo alterado que Hinata también había usado. Al estilo típico de Hyuga, se había quitado el rígido protector del cuello y las hombreras, lo que permitía una mejor movilidad. «Eso es muy amable de tu parte, Naruto-kun», dijo Hinata casi sin chillar, aunque sus ojos se abrieron momentáneamente, como un ratón que ve a un gato. «Ah, fuiste ascendido a, ¿verdad?». Ante eso, el rubio sonrió fácilmente, toqueteando el borde de su propia chaqueta, que aún no se había molestado en modificar de ninguna manera.
Sí, me sorprendió, dada la invasión y todo eso, reflexionó, haciendo que Hinata mirara hacia abajo brevemente, con los ojos bajos. Naruto la reflejó apropiadamente. Pero, comenzó, haciendo que su cabeza volviera a levantarse, decidí venir y tener una pelea amistosa, la primera como Chunin. No mencionó el hecho de que ahora estaba entrenando casi religiosamente con sus clones, pero supuso que era su primer combate con alguien que no era él mismo. Eso suena maravilloso, estuvo de acuerdo Hinata, tal vez un poco demasiado ansiosa. No era exactamente su forma ideal de pasar el tiempo con el rubio, pero estaba bastante abierta a tomar lo que pudiera. ¿Usarás Akane? Naruto le sonrió, haciendo que su corazón latiera un poco más rápido por un momento. En realidad, estaba pensando en un combate más abierto, sin restricciones. Ante su mirada preocupada, aclaró rápidamente. No te preocupes, nada demasiado intenso, pero ten cuidado con algunas trampas. Después de todo, así es como peleo. Sintiéndose un poco más segura, Hinata asintió con gracia, ganándose una sonrisa de Naruto que solo hizo que su propia sonrisa se ensanchara y la obligó a mirar hacia otro lado para ocultar su sonrojo. ¿Empezamos entonces?, preguntó, solo para mirar hacia arriba y darse cuenta de que Naruto había desaparecido. Hinata, ya deberías saber, la voz de Naruto resonó a su alrededor, la sonrisa casi audible en sus palabras, comenzamos en el momento en que entré en el claro. Sus breves pero intensos combates tampoco fueron cosa de una sola vez. Aún más sorprendente, sin embargo, no fue solo Naruto quien los inició. Casi podía ver a Hinata volverse más audaz con cada confrontación. Él la elevó a su posición elevada dentro de las filas y por lo tanto dentro de su familia. Se debe haber liberado mucha presión de sus hombros cuando las responsabilidades los reemplazaron. En realidad, era sorprendentemente habladora, a menudo se explayaba mucho sobre la situación de su familia, sus preocupaciones sobre su hermana pequeña, el ojo siempre vigilante de su padre e incluso observaciones ociosas. Sin embargo, estuvo bien para Naruto. Cuanto más hablaba, más aprendía él, y ella nunca parecía entrometerse demasiado en su propia vida. Ofrecía un comentario perspicaz de vez en cuando, contrarrestaba un punto con uno propio e incluso ofrecía opiniones sobre sus vidas como shinobi. Sin embargo, se adaptaban más a la conversación que a las verdades reales. Aún así, ella se contentaba con hablar y él se contentaba con absorber la información útil que ella le proporcionaba, sobre todo sobre su clan. No se podría decir que la fascinación de Naruto con el Byakugan haya disminuido con el tiempo. En todo caso, solo había crecido. Las posibilidades que podía conjurar para un titiritero que podía ver kilómetros en todas direcciones eran inmensas. Y así escuchó, y aprendió. Pero eso no fue todo. Con cada combate, fue capaz de ampliar su comprensión del cacareado doujutsu, separándolo lentamente y descubriendo más cada día. Naruto observó con curiosidad a través de los ojos de una de sus pequeñas marionetas de animales, escondida entre un parche particularmente grueso de hojas, mientras Hinata realizaba su entrenamiento. Él había estado allí, sentado bajo tierra mediante el uso de la técnica del viaje subterráneo durante unos 20 minutos y Hinata no había tenido ninguna inclinación de haberlo visto. Estaba seguro de que ella tenía su Byakugan activo, por lo que en realidad era bastante confuso. Le había dado por entrar al campo de entrenamiento de muchas maneras diferentes para tratar de sorprender a la heredera Hyuga. Aparentemente encontró algo encantador en ello, y casi hizo un juego de tratar de encontrarlo por cualquier medio que intentara. Ya había intentado camuflarse, viniendo desde arriba y reemplazándose con un títere de intrincado diseño que debería haberse parecido perfectamente a él. En vano. Hinata vio a través de sus trucos con relativa facilidad, incluso estaba confundida de que su títere doble careciera de la red de chakra que le había dado Akane. No lo había vuelto a intentar, demasiadas preguntas eran algo malo sobre ese tema en particular. Experimentalmente, se hundió un poco más en el suelo, pareciendo casi tocar la superficie. Efectivamente, pasaron unos momentos y el rostro de Hinata se iluminó, sus ojos instantáneamente se fijaron en su posición. «Te veo, Naruto-kun». Con una sonrisa tímida, emergió del suelo, emitiendo sus felicitaciones habituales por haberlo encontrado con una sonrisa pegada. Internamente, los engranajes estaban rechinando, archivando esa información en particular para más adelante. Naruto se aseguró de mantener la cara en blanco mientras se movía en silencio a través de los árboles. Ya era bastante malo que el Byakugan pudiera identificarlo con bastante facilidad a una distancia considerable, no necesitaba revelar su posición a través del sonido también.
Sus dedos se movían con los movimientos más sutiles, el mínimo indispensable para las diversas maquinaciones que estaba planeando. Cuidadosamente, mantuvo un ojo en la posición de Hinata. Estaba seguro de que ella sabía dónde estaba, pero eso hacía poca diferencia cuando se defendía de los rápidos ataques letales de Ramia. Había refinado su estilo con la marioneta con base de serpiente, usándola para ataques de guerrilla muy rápidos. Usando su esbelto cuerpo, la escondería entre los árboles o bajo tierra antes de lanzar ataques sorpresa. Un rasguño aquí o un senbon allá sería suficiente para incapacitar a la mayoría de los oponentes, por lo que después de que su papel fuera jugado, rápidamente se deslizaría de nuevo. Estaba buscando una manera de camuflarla mejor entre una variedad de entornos. Desafortunadamente, había llegado a un callejón sin salida en su investigación sobre los camaleones. Los naturales de todos modos. Una sonrisa trató de dibujar sus labios, cuando finalmente alcanzó la posición deseada, una ráfaga de dedos llamó a Ramia para que abandonara su ataque con un hábil movimiento. Instantáneamente vio a Hinata corriendo hacia él, sus pies probando cuidadosamente cada rama por la que pasaba antes de poner todo su peso sobre ella. Estaba aprendiendo bastante bien. Naruto no había atrapado la ruta por una vez y ella llegó al claro en el que estaba parado en segundos. Sin embargo, en todo caso, la falta de trampas solo la había vuelto más cautelosa y, cuando llegó, su Byakugan estaba tenso, pero Naruto se aseguró de que su atención estuviera principalmente en él. Pensé en probar algo diferente hoy. Se dejó caer en un estilo de taijutsu muy relajado que Hinata no reconoció. El rubio podía ver sus ojos recorriendo su forma, destacándola por la forma en que sus músculos estaban tensos o sus pies estaban posicionados. El joven titiritero en realidad tenía bastante curiosidad por lo que vio, porque él había inventado completamente el estilo. ¿Vas a tratar de pelear conmigo, con taijutsu?, cuestionó Hinata lentamente, sus pies lentamente arrastrándola más cerca. Había aprendido que darle tiempo a Naruto era algo malo y que terminar las peleas temprano era generalmente su mejor opción, no es que todavía hubiera tenido éxito en ese esfuerzo. ¿Por qué no? Naruto respondió con un encogimiento de hombros casi ausente, rompiendo brevemente su falsa postura. Hinata vio eso como su oportunidad de atacar, corriendo rápidamente para cerrar la brecha entre ellos. Como Kunoichi, era realmente increíble cuando estaba debidamente motivada, y también era rápida. Sin embargo, los dedos de Naruto eran más rápidos que cualquiera en su generación. Apenas notó el sutil movimiento de su dedo anular hasta que fue casi demasiado tarde. Con un clic mecánico fuertemente amortiguado, un pequeño enjambre de senbon de repente voló hacia Hinata desde su izquierda. Ella lo vio, por supuesto, y lo esquivó apropiadamente, solo para abrir mucho los ojos, cuando Naruto de repente dio ese paso adicional hacia ella que tenía que evitar para evitar la perforación. Su gancho de izquierda la atrapó justo en el hombro. Si bien carecía de poder, Naruto tenía un conocimiento bastante profundo y de primera mano de la anatomía humana y sabía exactamente dónde era más débil. Cuando Hinata se alejó del golpe para minimizar el daño, otro clic sonó en algún lugar de los árboles y se vio obligada a agacharse para evitar otra lluvia de senbon. Esta vez estaba preparada para el ataque de Naruto y se inclinó hacia atrás ante su patada, solo para recibir un vertiginoso golpe en la parte posterior de la cabeza de la nada. Nunca se había dado cuenta del clon que Naruto escondía bajo tierra. Retrocediendo rápidamente, la Hyuga de cabello azul hizo un balance de su situación, solo para palidecer de inmediato. Los árboles alrededor del pequeño claro estaban completamente llenos de pequeños lanzadores de senbon, todos ellos conectados a las manos de Naruto por hilos de chakra casi imperceptibles, incluso a su Byakugan. No, espera, eso no estuvo del todo bien. No solo estaban conectados a sus dedos, los hilos emergían desde sus brazos, cada uno conectado al tenketsu más cercano a la piel. Pero eso era imposible, solo un Hyuga sabría con certeza dónde estaban ubicados sus tenketsu. La única forma en que Naruto podría averiguarlo sería, nuestros largueros, murmuró la joven Kunoichi para sí misma, solo para recibir casi una espalda llena de senbon, obligándola una vez más a bailar para evitar el siguiente ataque de Naruto. El rubio la escuchó susurrar, sonriendo para sí mismo bajo la oscuridad de su capucha. Sí, había usado sus varios palos con Hinata, permitiéndole cerrar ciertos tenketsu en su brazo, para poder localizarlos. Más tarde anotaría su ubicación a través de la pequeña marca roja que aparecería. Le había abierto todo un nuevo mundo de títeres. Si pudiera averiguar el resto de las ubicaciones de su tenketsu, entonces mucho mejor.
Su mástil se detuvo repentinamente cuando Hinata se sacudió en su lugar antes de caer, irónicamente, como una marioneta con los hilos cortados. Naruto parpadeó confundido antes de caminar para ver cómo estaba, usando ociosamente un hilo de chakra para pincharla en caso de que fuera una trampa. Sin embargo, Hinata no era ese tipo de persona y realmente estaba inconsciente. El culpable se reveló rápidamente como un pequeño sembón alojado en la parte posterior de su cuello. Naruto lo sacó descuidadamente y lo examinó primero, y el lugar donde impactó. Curioso, reflexionó, antes de levantar con cuidado a Hinata y maniobrarla de vuelta a donde había estado parada, usando eso para obtener la ruta de vuelo del sembón a través de la posición del lanzador. Cuando lo hubo resuelto, su mente comenzó a correr con la posibilidad de encontrar algo que técnicamente no debería existir: el punto ciego del Byakugan. Curioso y más curioso, ahora, Naruto generalmente habría sido el primero en aceptar que se debía tomar un cierto nivel de apatía al abordar la mayoría de las situaciones como un shinobi. Las emociones tendían a nublar el juicio y sesgar las opiniones. No es que no tuvieran sus usos. La manipulación emocional era una forma sencilla de obtener información o hacer que un enemigo cometiera un error. Sin embargo, el control de las propias emociones en todos los escenarios fue clave. De todos modos, Naruto no pudo evitar sentir una pequeña cantidad de placer vengativo mientras observaba pacientemente a Neji caminar por su ruta normal hacia el campo de entrenamiento de su equipo. Desde que lo vio derribar brutalmente a Hinata y casi matarla durante los exámenes de Chunin, Naruto había sentido una agitación de algo cada vez que miraba al vástago Hyuga. Le irritaba tener esa pequeña llama de una emoción fuera de su control, y estaba contento de ponerle fin ahora mismo, matando dos pájaros de un tiro, por así decirlo. Y así había planeado, observado y esperado. Aprendió los hábitos del adolescente, memorizó su horario y encontró el lugar y el momento perfectos para atacar. Todos los martes por la mañana, Neji se veía obligado a levantarse justo antes del amanecer, o de lo contrario, su sensei bastante enérgico y su clon en miniatura lo despertarían para su calentamiento previo al entrenamiento temprano en la mañana de unas vueltas alrededor del pueblo. En cambio, los miembros del clan Hyuga se levantaron justo antes de su llegada y aprovecharon la oportunidad para dar un paseo temprano antes de relajarse en el mismo claro abandonado. La rutina era el enemigo de un shinobi, y Naruto estaba usando la de Neji con gran efecto. Justo cuando el adolescente cruzó un límite invisible, Naruto permitió que su dedo se moviera suavemente. En lo profundo del bosque, un solo sembón fue liberado silenciosamente de su carcasa con resortes sin siquiera un susurro. Naruto estaba seguro de que incluso si Neji hubiera activado su Byakugan, no habría visto venir la pequeña arma hasta que fuera demasiado tarde. Así las cosas, la delgada aguja de metal se clavó en el cuello del niño con un tuic apenas audible. En el segundo, los ojos de Neji tardaron en agrandarse y darse cuenta de lo que acababa de suceder. El veneno ya había viajado 3 pies a través de su torrente sanguíneo y llegó a su cerebro. Antes de que el niño golpeara el suelo, 10 cuerdas invisibles se engancharon repentinamente a su cuerpo. Esta fue también la primera oportunidad que Naruto tuvo para probar una habilidad en la que había estado trabajando. Nunca antes lo había probado en humanos. Soen, Hyasu. Susurró a nadie mientras el cuerpo de Neji se enderezaba casi como si nunca hubiera caído inconsciente. Sus ojos aún estaban cerrados y sus movimientos parecían algo lentos. Los hilos de Naruto se habían conectado a 10 Tenketsu elegidos muy especialmente en el cuerpo de Neji que actuaban como reguladores del sistema de chakras de cada miembro. A través de esto podía controlar los movimientos de una persona. Por supuesto, si estuvieran conscientes, podrían resistir esto activamente y Naruto perdería el control rápidamente. Neji, por supuesto, no tenía mucho que decir en el asunto. Unos minutos más tarde y el rubio había llevado con éxito a Hyuga a su campo de entrenamiento. A partir de ahí, todo era cuestión de construir la escena por así decirlo. Comenzó abriendo el cadáver de un shinobi de Kuno que uno de sus clones había traído de la frontera de Yushino. Luego, tan infantil como sonaba, orquestó una pelea entre Neji y Kumo Hounin. El rubio nunca se había sentido tanto como un titiritero como entonces, literalmente representando una pelea fingida con 2 seres humanos. Sintió, por tanto sparring con Hinata, que había conseguido una buena comprensión del Hyugen al verla pelear. Replicó esto a través de los movimientos de Neji. Con suerte, sería indistinguible de la cosa real si se examinaran las marcas en el suelo. Incluso obligó al shinobi de Kuno a usar algunas técnicas de rayos en buena medida, dejando algunas marcas de quemaduras reconocibles en los árboles y un olor persistente a ozono.
Finalmente, como el clímax de la pelea y el golpe de gracia de Naruto, obligó a Neji a usar los golpes de Hyuuken para rastrear la insignia de Kumogakure antes de ser noqueado y arrastrado por el shinobi de Kumo. Fue perfecto, tanto en la ejecución como en la teoría. La tensión estaba en su punto más alto en décadas entre las dos aldeas, y esto fue solo el detonante necesario para desencadenarla. No era incomprensible pensar que Kumo podría intentar otro intento de obtener el Byakugan, esta vez apuntando un poco más bajo que la heredera del clan. Este secuestro sería la chispa que finalmente encendería el polvorín que Naruto había estado llenando lentamente, y en este momento no había casi nada que pudiera detenerlo. Neji-san. Naruto se detuvo a medio paso de la escena del crimen que había preparado cuando una joven voz femenina llamó al claro ahora vacío. Un momento después, una niña que Naruto reconoció por las descripciones de Hinata como Hanabi salió de la línea de árboles, mirando a su alrededor con curiosidad. La curiosidad fue reemplazada por el horror en el momento en que vio a Naruto, el cuerpo de Neji colgado sobre su hombro, de pie en medio de lo que parecían ser las secuelas de una intensa pelea. Tonterías. Naruto no pudo evitar que su propia voz articulara el único pensamiento que pasaba por su mente. Esto no estaba de acuerdo con el plan. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.